La clase. ¿Ya? Sí, muchachos, ¿cómo están? Buenos días entonces. Ahora sí, formalmente empezamos con la clase. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy día vamos a tener una clase más de Historia del Perú en el ciclo semestral de nuestra querida Academia APU. Eh, el día de hoy tenemos que comenzar a ver el desarrollo del virreinato peruano. Eh, Cuando hablamos del virreinato, hay que tomar en cuenta muchas consideraciones. Para comenzar, recuerden que España nos ha colonizado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que pasamos a ser una colonia de España. ¿Qué implica ello? Que vamos a estar subordinados política, económica, cultural, socialmente y demás características al dominio español. ¿Ya? ¿Qué significa ello? Que España va a establecer el tipo de gobierno sobre nuestro territorio, que España va a establecer el modelo económico sobre nuestra región. Eso implicará el uso de moneda, la tributación en moneda, el sistema comercial, el sistema tributario. ¿Ya? Desde el punto de vista cultural van a terminar imponiendo la religión católica, van a imponer el idioma castellano, etcétera, ya la cultura occidental de manera general. Una nueva organización social donde la élite española, ya veremos qué cosa implicaba ser español, va a tener la mayor cantidad de beneficios ya políticos, económicos y culturales. Así que por lo tanto se reorganiza el mundo andino en base al dominio español, en base a su poder político. ¿Ya? Ahora, el segundo punto a tomar en consideración es que desde que fuimos una colonia de España, España estableció un primer sistema de gobierno llamado con el nombre de las gobernaciones. Recuerden que nacieron la gobernación de la Nueva Castilla, por ejemplo, encabezada por Pizarro, y la de Nueva Toledo, dirigida por parte de Diego de Almagro. Pero recuerden que estos líderes entraron en conflicto y comenzaron las guerras civiles entre los invasores. Recuerden que en ese contexto de guerras civiles, la causa principal de la pelea terminó siendo el control de las mejores encomiendas, pueblos indígenas entregados al español encomendero que debía proteger, educar y evangelizar a ese pueblo a cambio del tributo, que era el mayor beneficio, como ha sido pregunta de examen de admisión. Pero recuerden que en el año 1542, y ahora sí entramos puntualmente a este primer punto de la clase de hoy, que es la creación del virreinato. En 1542, recuerden ustedes que el rey de España, Carlos I establece un conjunto de leyes llamadas como las leyes nuevas de Indias. La ley nueva de Indias del año 1542 establecía una serie de cambios. Primero, en el aspecto político. Se van a eliminar las gobernaciones, ¿ya? Y se va a terminar creando el virreinato. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno, ya el rey de España consideraba que las gobernaciones y los gobernadores eran débiles, ¿ya? Es decir, que no estaban cumpliendo su función, ¿ya? No solamente de generar riquezas en pos de la corona española, sino que no estaban poniendo orden dentro de su territorio por las guerras civiles que se venían produciendo, ¿ya? En el caso particular, recuerden, si bien hay un líder político que es el gobernador, quien en realidad importa termina siendo el tremendo poder que vienen teniendo los encomenderos, ¿ya? Recuerden que entre España y América hay un océano de distancia, esa era la frase de la época. Hace referencia a la distancia del océano Atlántico que separa Europa del territorio americano y que por lo tanto las noticias de América a España o las leyes de España hacia América pues venían teniendo una diferencia de un lapso de tiempo de entre 6 meses por lo menos. De tal forma de que el territorio era más o menos autónomo, los encomenderos eran poderosos, tenían una gran cantidad de mano de obra indígena, explotaban una gran cantidad precisamente de esta población obteniendo muchos recursos. España sentía, insisto, que eran los encomenderos muy poderosos y los gobernadores muy débiles. En ese sentido, el rey decide establecer a un hombre de su confianza, al vicerrey o virrey, como nuevo líder político, ¿ya? Que haga cumplir las medidas que el rey termina mandando. Y para imponer su autoridad, los encomenderos eran sacados del camino. ¿Cómo lo saca del camino? Recuerden que otro punto fundamental de las leyes nuevas, además de la creación de los virreinatos, es la eliminación de la perpetuidad y la heredabilidad de las encomiendas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué era una encomienda perpetua? Si a mí, Francisco Mendoza, ¿ya? Que estuvo como parte del proceso de invasión a Tahuantinsuyo, me daban el control de la encomienda de los indígenas del Agustino, entonces yo iba a dirigirlos hasta que yo me muera, ¿ya? Y ustedes me iban a tributar hasta ese momento. Pero la encomienda no solo era perpetua, era hereditaria.
Mi hijo, mi nieto, mi bisnieto y toda mi generación seguirá explotando a toda su descendencia. De tal manera de que ese gran beneficio económico a futuro de los encomenderos ahora fue cooptado, porque las leyes nuevas de India se establecían que las encomiendas pasaban a ser de una o dos vidas como máximo. Es decir, al encomendero que se le entregó, o a lo mucho al encomendero y a su hijo, pero ya no a su nieto ni su bisnieto. Eso implicó graves consecuencias. La rebelión de los encomenderos encabezada por Gonzalo Pizarro y hasta el intento de separatismo e independencia por parte de ellos, pero que terminó siendo derrotado. Recuerden que una de las causas que va a tener el rey Carlos I para poder crear estos virreinatos es tener un mayor poder sobre el territorio americano, ¿ya? Y uno de los argumentos que utiliza el rey es que la Iglesia Católica había denunciado que los encomenderos no estaban llevando a cabo la evangelización y que estaban maltratando a los indígenas. Entonces, ante dicho maltrato, los encomenderos van a terminar siendo retirados. Los indígenas van a ser tratados como seres humanos, van a terminar teniendo derecho precisamente a tributar, aunque la obligación de pagarle, van a tener derecho a la justicia, aunque van a tener que pagarle impuestos al rey. Y la evangelización ahora va a estar en manos de la Iglesia Católica, a través de los llamados curatos. De tal forma de que se hace toda una reorganización del gobierno. Cuando hablamos del virreinato, recuerden, el virreinato es un sistema de gobierno, como dice ahí en el encabezado de esta diapositiva, que reemplaza las gobernaciones, desde el año de 1542, ¿ya? Como dice acá también, es establecido por la metrópoli y en pro de la metrópoli. ¿Eso qué significa? Que va a ser a su favor, con el objetivo de consolidar y centralizar el poder de la corona desde el gobierno del rey Carlos I sobre sus dominios americanos. Repito, gobernadores ineficientes, encomenderos abusivos y que están obteniendo muchas riquezas van a ser sacados de lado y se impone el virreinato. Ahora, si lo queremos ver así, ya recuerden que estamos intentando dar todos los datos como para responder preguntas de tipo de eco. Recuerden que las gobernaciones cumplieron su función. La función de las gobernaciones fue imponer el dominio español. Recuerden que los primeros españoles que llegan no son nobles, no son intelectuales, no son, digamos, personas que tenían la capacidad de poder organizar un sistema de gobierno. El primer grupo que entra es una fuerza de choque. Cumplieron su función. Acabaron con el dominio del imperio incaico e impusieron el dominio español. Pero ahora, después de la violencia, hay que poner orden. Y esto implicó precisamente el sistema virreinal. El virreinato no implicaba solamente tener a un virrey, ¿ya? A un virrey, sino que yo voy a terminar creando Estado. Y para eso necesito instituciones. Y para poder crear instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial, el sistema de alcaldías, el cobro de los impuestos, etcétera, necesito funcionarios experimentados, ¿ya? Que puedan terminar llevando a cabo ese proceso. ¿Dónde estaban esos funcionarios experimentados? Repito, en el primer grupo de españoles, no, ¿ya? Para yo poder tener funcionarios experimentados, los necesito traer desde España. Ahora, traer un grupo de funcionarios experimentados de España al Perú, hacia un territorio lejano que recién se está haciendo bajo una visión española, no era simple, ya no era simple. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como que, por ejemplo, no voy a hablar de mí, supongamos ustedes entran a la universidad, como lo van a terminar haciendo dentro de poco, vas a terminar siendo doctor, por ejemplo, o vas a terminar estudiando medicina, tienes tus 8 años de carrera, tus 2 años de especialización, tus 3 años de maestría, y terminas siendo oncólogo experimentado o especialista solamente en cáncer de pulmón, ya vamos a poner así, y eres muy especializado en eso, eres muy reconocido en tu trabajo, terminas trabajando en clínicas particulares acá en Lima y terminas ganando 15.000 soles mensuales, ¿ya? Si te voy a elevar el salario muy alto. Pero como eres tan bueno, te van a querer jalar del extranjero. Ya un inversionista norteamericano de una clínica dice, yo te quiero llevar a mi clínica en Nueva York para que trabajes para mí, y si acá ganas 15.000 soles mensuales, allá te voy a terminar pagando 16.000 soles mensuales. Te va a pagar 1.000 soles más por ir a trabajar a Estados Unidos. Si fuera mi caso, yo no voy ni loco. Por 1.000 soles yo no voy a terminar perdiendo mi país, mi ambiente, mi familia, mis amigos, ya la comida, ya por 1.000 soles. Ahora, si me terminan ofreciendo 25.000 dólares, yo estoy en el aeropuerto sin ropa, no hay problema, ¿ya? Porque la inversión va a ser muy fuerte. Entonces, es lo mismo que va a terminar haciendo España.
Para poder traer funcionarios experimentados al virreinato que se está formando en el Perú, va a terminar haciendo propuestas a funcionarios españoles. ¿Qué le va a terminar proponiendo? Si tu título de nobleza era conde, vienes acá y te nombro duque o marqués. Si tú vienes siendo dueño de 200 hectáreas de tierras en España, que era bastante, acá te voy a terminar dando 3.000 porque las tierras abundan, ¿ya? Si allá ganabas, digamos, 2.000 pesos mensuales, acá te voy a terminar pagando 5.000, ¿ya? Así que la cuestión era terminar siendo atractivo el territorio americano y así van a comenzar a llegar funcionarios de mayor capacidad, ¿ya? De mayor capacidad. Eh, los primeros años del virreinato eran complicados, porque como ya te he explicado, precisamente todavía se encuentra ya en marcha la resistencia inca, el conflicto entre los españoles, ya. Entonces al principio era complejo. Me dicen por interno, profesor, los funcionarios de entonces venían por los beneficios. Por supuesto, ya, por supuesto. Eso es lo que mueve a la gente, el beneficio que puede terminar obteniendo, ya. Insisto, cuando ya estés chambeando te vas a dar cuenta de eso. Eh, Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Yo me siento muy a gusto en el APU. Yo dicto hace muchísimos años, en el año 2007 me abrieron las puertas como profesor, ya tengo 14 años en el APU, quiero mucho al APU, creo que también soy muy querido por la institución. Entonces, repito, ¿a qué me refiero? A mí en varias oportunidades me han terminado ofreciendo dejar la institución para irme a otra pagándome más, ¿ya? Pagándome más. Pero tú puedes terminar recibiendo más dinero, pero no puedes estar a gusto en este lugar, ¿ya? Yo trabajé en otros lugares donde los chicos, por ejemplo, en los colegios, eran poco difíciles, ya engreídos, difícil de trabajar con ellos, y prefería dejarlos así, gane 7, 8 soles más la hora, porque no me sentía contento, ¿ya? Así que es parte de la cuestión particular. Tú puedes ver el beneficio económico o el bienestar personal, ¿ya? En este caso la gente se movía por ello, por lo que allá no tengo o tengo parcialmente, acá puedo terminar duplicándolo. Mi beneficio puede ser mucho mayor y por lo tanto era una buena oportunidad. Por eso te ponía el ejemplo de este médico que puede trasladarse a otro lugar por un mejor salario. Es lo mismo que va a pasar. Hay varios virreyes. Blasco Núñez de Vera es el primer virrey, no te olvides, pero nunca gobernó porque lo asesinaron, ¿ya? Después viene Hurtado de Mendoza, Andrés Mendoza, pero, ¿ya? El personaje fundamental para poder hablar de la organización del virreinato peruano termina siendo este que aparece en la diapositiva, ¿ya? Termina siendo Francisco de Toledo, ¿ya? Justamente como le están diciendo por interno, ¿ya? Están preguntando también por el interno, profe, ¿venían turistas? No, esta idea del turismo, como el viaje de aventura, de conocimientos y otros lugares, recién es una idea muy del siglo XX, ¿ya? Finales del siglo XIX en Europa, recién siglo XX en América y en el Perú en particular, ¿ya? Repito, gente con dinero que puede tener la capacidad de viajar a otros países para conocer, para disfrutar. Esa idea de turismo recién en el siglo XX. Hay viajeros, ¿ya? Hay viajeros que van a llegar a un lugar, van a terminar haciendo apuntes y ya se escriben libros, pero leer el turismo, por el turismo como ahora, no, ¿ya? Repito, Toledo. Toledo es el quinto virrey del Perú. Va a gobernar 12 años, como dice ahí, entre 1569 y 1581. Y en sus 12 años se le considera al virrey de Toledo como el personaje política, ya, económica y socialmente más importante en la organización del virreinato peruano, no solo de este periodo, sino del siglo XVI y el siglo XVII, de los años 1500 y 1600. Las propuestas y medidas que establece él en el gobierno van a ser la base de la organización, ya de la organización virreinal española en territorio peruano durante 150 años, ya, hasta que van a ser cambiadas con algo que tú conoces, que son las reformas borbónicas, ya. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la principal importancia del virrey Toledo? Que las medidas que él establece van a terminar siendo la base de la organización del sistema virreinal en favor de la corona española. Toledo llega como virrey cuando en España quien gobernaba era el rey Felipe II. Recuerden, Carlos I o Carlos V se casó con la reina de Portugal, con la reina Isabel. Se casaron y van a tener como hijo a Felipe II, y Felipe II es llamado como el Dominus Orbis, ¿ya? El que domina el mundo. Producto de sus padres, él hereda, ¿ya?, los dominios de España o los dominios de Carlos y los dominios de su madre. ¿Qué hereda? Toda la península ibérica, los dominios en el sur de Italia, Sicilia, etcétera.
va a terminar dominando, además, ya por parte de Carlos I, Flandes, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el comercio en el norte. Eh, lo que no hereda, ya lo que no hereda es el Sacro Imperio Romano Germánico, la Alemania actual, que van a terminar teniendo la elección de su propio gobernante. De Portugal, los dominios de Portugal, las costas del África, India y el Brasil. Entonces, tiene dominio en 4 de los 5 continentes. ¿Ya? Tenía un dominio mundial. España, con Felipe II, se convierte en el reino más poderoso del mundo. ¿Ya? Más poderoso del mundo. Pero hay otro evento que viene sucediendo también en su gobierno, allá, en Europa. Uno de los eventos más importantes es el proceso de la contrarreforma, ¿ya? El freno que le va a intentar hacer la Iglesia Católica y los católicos al avance de la reforma protestante. ¿Por qué es importante ello? Porque mucho de lo que está pasando por allá, el virrey Toledo lo va a terminar aplicando en estas regiones. Comencemos. El virrey Toledo tiene la misión, ya la misión, de terminar, uno, mejorando los ingresos económicos de la corona española a través de la explotación de las minas de Potosí. ¿Ya? Las minas de Potosí venían siendo explotadas desde que por acá estuvo Pedro de la Gasca, ¿ya? Que derrotó a la rebelión de los encomenderos de Gonzalo Pizarro. ¿Ya? En la región de Potosí, en el Alto Perú, lo que vendría a ser Bolivia, se encontró por parte de un indígena ya un cerro que fue bautizado como el Cerro Rico. Y se le llama así porque le terminaba metiendo un golpe al cerro y terminaba saliendo plata pura. Así que se comenzó a explotar la plata superficial del Cerro Rico de Potosí, generando grandísimos ingresos a la corona española por tributación, en especial la del quinto real, que es el 20% de la producción minera. Lo que hay que tomar en cuenta es que en el paso del tiempo España se enriquece gracias a esos tributos de la mina de Potosí, pero también comienza a decaer la calidad de la plata de la región. ¿Por qué? Porque ya comienza a aparecer metal de menor calidad, mineral pateado se llama, ¿ya? Es decir, es una mezcla entre plata, cobre, bronce, estaño, zinc, plomo, ¿ya? Ya no la daba la misma calidad y por lo tanto el valor de la plata bajaba. Toledo tiene que volver a mejorar la producción de plata de Potosí e incrementar los ingresos de la corona española. ¿Qué va a hacer él? Él va a terminar masificando el uso de una técnica llamada con el nombre de la técnica de la amalgama de mercurio. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? El mercurio, a ver, profe, me dice, profe, ¿por qué España no le ponían a la altura de un imperio como Babilonia? Ah, ese es otro cantar, ahí sí. Déjame terminar con esta idea para poder entrar a eso. En el caso de este, recuerde, eh, ya se había encontrado en Alemania y también se había comenzado a trabajar en el territorio peruano la forma de poder mejorar la producción de plata. Entonces se encontró que el mercurio, un metal líquido, ya raro, si se eleva a altas temperaturas y terminas metiendo metal fundido, mezclado de diferentes metales, fundido en estado líquido, el mercurio, a través de un proceso químico, va a terminar separando por peso atómico a los diferentes metales. Va a tener cobre puro en un lado, zinc puro en un lado, plata pura en un lado. Lo que hace Toledo es, repito, masificar ese sistema, pero tiene un primer problema. El primer problema es, para hacer la amalgama de mercurio necesito mercurio. Y Toledo no puede tener más suerte, así como venían teniendo en Potosí, ¿ya? Las principales minas de plata del mundo. En Huancavelica también va a terminar teniendo las principales minas de mercurio del mundo, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de Huancavelica, esto se va a encontrar en la región de Hualgayoc, en la mina de Santa Bárbara, para poder ser muy específico, ¿ya? Entonces, en una misma región, aunque un poco separado geográficamente, tienes la principal mina de mercurio y la principal mina de plata. Entonces, se van a terminar explotando esas dos minas para terminar mejorando la cantidad y calidad de producción de plata de Potosí. Así que ese va a ser su gran éxito en realidad. Pero para poder conseguirlo, además de explotar Huancavelica, necesita otra cosa. No hay la tecnología de ahora. Ahora yo puedo terminar entrando con grandes máquinas y terminar haciendo socavones o huecos en los cerros o tajo abierto precisamente hacia las partes inferiores y sacar minerales en gran cantidad. Antes no, en el siglo XVI, si quieres sacar muchos minerales, necesitas un montón de mano de obra que termine sacando los minerales de las entrañas del cerro a través de huecos o socavones. ¿Ya? Entonces, lo otro que va a hacer el virrey Toledo es requerir una inmensa mano de obra para ello, pero ¿cómo hacerlo? Recuerden que en las primeras décadas de la invasión española la situación estuvo un poco complicada. Recuerden que por la presencia española va a haber una inmensa cantidad de muerte de indígenas, ¿ya?
principalmente por las enfermedades y las epidemias que los españoles terminaron trayendo. Viruela, sarampión, gripe, ya entre las principales, ya va a terminar generando un descenso demográfico tremendo. A eso súmale, ya las guerras internas, la resistencia inca, las guerras civiles entre los españoles, ya a eso súmale los suicidios masivos que van a terminar produciéndose en este periodo, las migraciones y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el virrey Toledo? Como la población indígena había descendido y estaba dispersa, lo primero que hace el virrey Toledo es algo llamado con el nombre de una visita general. ¿Qué fue la visita general? La visita general fue una suerte de censo, ¿ya? Toledo y una serie de funcionarios van a terminar viajando a diferentes provincias, lo llamaríamos ahora, del virreinato peruano, sobre todo en los alrededores del Cusco, hacia la zona de Puno y alrededores, y va a terminar viendo qué población, qué tanta población había en los diferentes pueblos, qué actividades económicas venían teniendo, cuánto era la producción que tenían, cuánto tributaban, cuánto podían tributar, qué tipo de obras públicas requiere. Pero también van a terminar haciendo preguntas sobre el pasado de esos pueblos, sobre su relación con los incas. Y ese, repito, ese censo, ese recojo de información le va a permitir a Toledo conocer el territorio que va a terminar gobernando y, por lo tanto, tomar decisiones relativamente adecuadas con respecto a ello. Una de las decisiones importantes que toma el virrey Toledo es esta, ¿ya? Las poblaciones indígenas que están dispersas no me convienen. ¿Por qué? Porque yo, como gobierno, voy a tener que ir y buscar a los pueblos indígenas en diferentes lugares para poder cobrarles tributo. Entonces, la cuestión no es que yo haga un gran desgaste en ese desplazamiento hacia lugares alejados, sino la idea es poder tenerlo lo más cerca posibles, lo más concentrado posibles en una misma región, para poder facilitar el gobierno y el cobro de tributos. De esa manera, los diferentes pueblos indígenas en diferentes provincias van a terminar siendo concentrados en un solo espacio, ¿ya? Bajo un sistema de reducción, así se les conoce. ¿Qué es una reducción? Vuelvo a insistir, pueblos alejados se reducen a un solo territorio y a eso se le conoce con el nombre de reducciones, que pasan a ser diversos pueblos indígenas en un solo territorio, dirigidos por parte de un cacique elegido por parte de la corona española, que era uno de los caciques de estos diferentes pueblos ahora concentrados en un solo territorio. ¿Qué facilitaba la reducción? Facilitaba tener la mano de obra disponible para poder llevarlos a trabajar a las minas, ¿ya? Y lo segundo, facilitaba el cobro del tributo. Ahí aparecen dos cambios importantes. Tributo indígena se está pagando desde las encomiendas, pero recuerden que en ese periodo el tributo era con parte de lo que se terminaba obteniendo en el trabajo de los indios. Si ellos terminaban obteniendo 50 toneladas de papas, 20 toneladas le pertenecían a los encomenderos, por poner un ejemplo. Pero ahora el virrey Toledo establece una novedad. El tributo indígena no se cobra en parte de la producción, sino que se va a terminar cobrando en dinero. ¿Ya? Se tasa el tributo en dinero. Eso es lo que va a terminar estableciendo Toledo y ha sido pregunta de examen de admisión. Recuerdan que los indígenas no aceptaban la moneda como forma de transacción comercial, siempre lo resistieron, pero Toledo ahora lo impone. Una pregunta que deberías hacerte en base a eso ya es, profe, pero ¿y de dónde obtiene el indio dinero para poder pagar el tributo? Entonces ahí viene el otro punto. Toledo tiene a la población concentrada en reducciones para llevarlas a trabajar en las minas, ya en las minas. Y Toledo, en este proceso del censo, la visita general, había encontrado lo siguiente. Bueno, él no, ya los intelectuales que vinieron con él como Polo donde Garro, ya. Él va a hacer una crónica, ya él levanta una información de carácter histórica sobre este censo que está haciendo Toledo y encuentra algo. Número uno, importante, es que todos los pueblos indígenas repetían siempre el mismo discurso. Cuando el Inca llamaba a la mita, todos íbamos a trabajar en favor del Estado, interiorizada en la cabeza de la población. Y lo que va a hacer Toledo es restablecer el tributo indígena, pero ahora en el virreinato peruano. Disculpa, el tributo indígena no, la mita, que era este trabajo del pueblo en favor del Estado. Toledo establece que la mita solo será para la minería, así que las poblaciones de las reducciones van a ser llevadas a las diferentes minas para poder extraer el mineral de sus entrañas, ¿ya? Cuando tú vas a trabajar a través de la mita, recuerden, si es trabajo y no te pagan, es esclavitud. Y hemos dicho hace un rato que de acuerdo a las leyes nuevas de Indias, la esclavitud del indio se elimina, ¿ya? Se elimina. Por lo tanto,
tomen en cuenta que no se podía dejar de pagar al indígena, porque el indio no podía ser esclavo. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Ya? ¿Qué se hizo? El virrey Toledo establece que cuando tú vas a trabajar a las minas, mediante el sistema de mita, se te va a terminar siendo un pago. ¿Ya? Supongamos así, ¿ya? Una cifra X cualquiera. Se te paga 600 soles por terminar trabajando en el sistema de la mita minera. Como tú recibes dinero, ¿ya? Como tú recibes dinero, con una parte de ese dinero tú vas a pagar tu tributo, ¿ya? Lo pagas en dinero, ¿ya? Lo pagas en dinero. Y con la otra parte que te queda, ¿qué vas a poder hacer? Vas a poder comprar cosas, ¿ya? Esa es la parte importante. Al establecerse la mita y terminar, ¿ya? Y terminar haciendo el indígena acreedor de dinero, lo introduces al mercado porque va a poder comprar cosas que otras personas terminen vendiendo. Y esa fue la pregunta de examen de admisión, de la importancia ya de la reorganización que Toledo termina estableciendo. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Otra de las informaciones que se levanta ya por parte de esta visita general, repito, por Polo Ondegado principalmente, va a terminar siendo que, ya va a terminar siendo que muchos pueblos ya terminaban reclamando esto. Disculpa, en España, en Europa le reclamaban esto a España. De acuerdo a la ley europea, un rey en el campo de batalla puede ser asesinado por cualquier otra persona. ¿Ya? O sea, un campesino puede terminar tirando una flecha, le cae el rey y lo mata, no hay problema. Pero si un rey es tomado prisionero, ¿ya? La única persona que tiene el derecho de matar a otro rey es su igual, un monarca. Problema. En Europa le van a decir a España, mira, quien mató al rey del Tahuantinsuyo, al Inca Atahualpa, terminó siendo Francisco Pizarro, que era un gobernador, no tiene su mismo rango. Por lo tanto, el asesinato fue ilegal y el dominio español sobre el Tahuantinsuyo también lo es. Precisamente en esta visita, Polo de Gardo llega a una siguiente conclusión. Nosotros los españoles no matamos al rey, ¿ya? Porque el rey, que había sido coronado legal y formalmente en el Tahuantinsuyo y en el Cusco, fue Huáscar, ¿ya? Nosotros matamos a un tirano, alguien que llegó por la fuerza al gobierno. Y no solamente pusimos orden al matar al tirano, sino que la familia del rey Huáscar nos terminó ayudando. Esa fue una forma de justificar ya legalmente el dominio y la invasión española sobre el Tahuantinsuyo. ¿Qué otra cosa más va a establecer el virrey Toledo durante este proceso? Toledo sabía que al sacar yo la plata de buena calidad tras ser procesada con el mercurio por la mano de obra indígena, ¿ya? Eh, lo que voy a terminar haciendo es meter esa plata en el mercado. ¿Cómo hago para meterla? La tengo que convertir en moneda. Por eso es que en Potosí se va a terminar fundando la primera casa de moneda del Virreinato del Perú. Eh, Cuando se obtenían las moneditas de plata, que principalmente la principal moneda eran los pesos, ¿qué es lo que se establecía? ¿Ya? ¿Qué es lo que se establecía? Se establecía el cobro del impuesto del quinto real. Ya sabes tú, o si no lo vamos a recordar la próxima clase, que el quinto real es el 20% de la producción minera entregada a la corona española. ¿Ya? Entonces, no es que yo agarre un lingote de oro, de plata, y le corte la quinta parte, el 20%, y se lo pase al rey. No, todo se transforma en monedas, ¿ya? Y la quinta parte de las monedas pasan a manos del rey. Si establecieron 1000 monedas, 200 para el monarca. Ese es el quinto real. También lo establece, repito, con la casa de moneda, el virrey Toledo. Otra cosa que va a hacer. Hay muchas enfermedades producto del trabajo permanente dentro de las minas. Así que lo que hace el virrey Toledo es establecer que hay un tiempo determinado ya, de trabajo para ellos y se crea un hospital también en la zona de Potosí para cuidar de la salud de los indígenas. Otro de los aspectos. Cuando Toledo hace el sistema de reducciones, por ejemplo, Toledo tiene una idea de occidentalización de la vida de la población indígena. ¿A qué me refiero? Estas reducciones venían teniendo la idea de terminar sirviendo como villas o ciudades españolas, con un alcalde que vendría a ser el cacique, que estaba subordinado a un español que terminaba siendo el corregidor, con el cobro de tributos, con un sistema comercial, con una evangelización cristiana más rígida, etc. Pero no terminó funcionando por completo. Así que el sistema este de un mayor poder español no terminó consolidándose por entero. Otra cuestión a tomar en consideración también, es esto. Mira, te estoy poniendo por acá las medidas. Ya te hablé de las reducciones, esta nueva organización social indígena,
pueblos dispersos, reducidos a un solo espacio, la mitad minera, ya la mitad minera como nueva forma de trabajo en favor del Estado a través de la minería pagada para que puedas terminar pagando tu impuesto en dinero, tasación del tributo en dinero, ¿ya? Y está el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Recuerda que en Europa, ya en Europa, para evitar la difusión del protestantismo, se va a terminar creando, ya, o se va a terminar restableciendo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que castigaba las herejías. ¿A quién se le llamaba hereje? A aquella persona que termine desviándose de la moral católica o de la moral cristiana, ¿ya? Era considerado como un hereje, llevado a un proceso judicial y era castigado en algunos casos hasta con la muerte a través del llamado auto de fe. Entonces, en ese contexto de contrarreforma, acá también en el virreinato peruano, se terminará trasladando esta institución. Profesor, ¿hubieron juicios en el Tribunal de Santa Inquisición? Sí, ya, sí. El primer juicio, ¿ya? Y el primer muerto producto del Tribunal del Santo Oficio terminó siendo un personaje llamado, se me va el nombre, Mateo Salado, ¿ya? Mateo Salado. Mateo Salado terminó siendo un personaje que en las noches iba a huaquear. Se terminaba yendo a una huaca, a un templo andino que está en Pueblo Libre, y terminaba, repito, metiéndose en las noches y robaba objetos que podía encontrar en alguna zona subterránea. Entonces, como él entraba y habían luces y había sonidos, la gente comenzó a denunciar que este pata estaba cometiendo actos de idolatría, que estaba adorando al demonio. Lo llevaron al Tribunal del Santo Oficio, lo terminaron acusando precisamente del mismo, de hechicería e idolatría y herejía, y lo terminaron quemando vivo, ¿ya? El primer muerto, ¿ya? El, el otro gran juicio inicial del Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición terminó siendo el auto grande, así se le llama. Se terminó acusando, no me acuerdo si fueron 11 o 13 judíos, ¿ya? Que eran comerciantes, se les acusa de eso, de judaizantes, de continuar con su práctica religiosa anterior. Pero en realidad luego se demuestra de que se terminó haciendo un proceso contra ellos simplemente para quitarle sus negocios en favor de otro grupo de comerciantes. También se usa esto para intereses particulares. Es lo que vamos a encontrar. Pero repito, el Tribunal del Santo Oficio se establece en la época del Virrey Toledo, en el contexto de la Contrarreforma, para poder evitar las herejías y además de eso, digamos, la competencia a la religión católica. Se te terminaba castigando por judaizante, por tener prácticas judías, también se le llamaba marrano, por islamita, o se terminaba acusando por protestante. Pero también, repito, por desviarse de la moral de la fe católica. Se terminaba juzgando, por ejemplo, por bigamia, por tener dos esposas. Se terminaba juzgando, por ejemplo, por sodomita, ¿ya? Por ser homosexual, ¿ya? Así que hay una serie de elementos, repito, también de carácter morales, por el cual se te va a terminar castigando, ¿ya? Tomando en cuenta que la iglesia termina siendo una institución muy poderosa y muy influyente en aquella época. Toledo, con sus reformas, repito, consolida el gobierno español. Puso fin a la resistencia en Vilcabamba, terminó justificando el dominio español al decir de que Atahualpa era un tirano y no un rey, terminó incrementando la producción de Potosí, reorganizó a la población indígena, terminó obteniendo una mayor cantidad de tributo, etc. Insisto, estas medidas van a ser importantes entre el siglo XVI y XVII. Profesor, cuando hablemos de esta clase, ¿también vamos a hablar del Perú del siglo XVIII? No. Las reformas borbónicas, a pesar de ser parte del virreinato peruano, por eso puedes ver la fecha en la parte superior, es un proceso diferente, ¿ya? Es un proceso diferente. Sigue siendo parte del dominio virreinal, pero con medidas de gobierno muy diferentes a lo que se estableció entre los siglos XVI y XVII. Dejamos de lado las reformas toledanas, que han sido pregunta de examen de admisión en varias oportunidades, y nos vamos a la organización social del virreinato. Hoy veremos la organización social y la organización política, si no me falla la memoria, ¿ya? En la próxima clase vamos a hablar de la organización económica y el desarrollo cultural, porque la parte económica es la parte más amplia y es donde ha venido mayor cantidad de preguntas. Comencemos entonces con el aspecto social. Se pone acá como encabezado que la sociedad virreinal es tripartita y dividida en repúblicas por factores como raza, linaje y ocupación. ¿Qué significa que sea tripartita? Que está dividida en tres partes, ¿ya? Eso lo podemos evaluar de diferentes maneras. Primero puede ser por el aspecto racial, por eso dice acá dividido por factores como raza, linaje y ocupación.
Cuando hablamos de raza, hay que tomar en cuenta que había blanco, indio y negro. ¿Ya? Esas son las tres razas básicas, si lo queremos llamar así. Blanco, indio y negro. ¿Ya? Cuando hablamos de blanco estamos hablando de los españoles, y los españoles podían ser de dos tipos. Podían ser español peninsular, es decir, aquel nacido en España, y podía ser español americano, descendiente de españoles, pero nacido en América, los llamados criollos. ¿Ya? En el caso de los indios, habían indios de dos diferentes posiciones de acuerdo al linaje. ¿Ya? Estaba el indio noble, los caciques y sus descendientes, al igual que las panacas y sus descendientes del Tahuantinsuyo, y estaba el indio del común, el indio tributario, el indio mitayo, que era el indio no noble. ¿Ya? Y ahí también estaba el caso de los negros. Recuerden que al indio se le había terminado, se argumentó que no era esclavo, porque tiene alma, de acuerdo a lo que decía Bartolomé de las Casas. Si tiene alma y es humano, y el español también tiene alma y es humano, entonces españoles e indios somos iguales. Profesor, pero si español e indio terminan siendo iguales, ya iguales, entonces, el indio también podría ocupar cargos de gobierno como los españoles, ¿ya? Por la igualdad, por la igualdad que tiene, ¿ya? Entonces, permítame un ratito. Decía entonces, ya te decía entonces, somos iguales, entonces podrían ocupar cargos de gobierno. Pero hay un inconveniente, ¿ya? Hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Ya? Que los españoles venían a gobernar, ya no a ser gobernados por los indígenas. Les van a comenzar a poner un argumento para justificar su dominio por encima de los indios. ¿Cuál va a terminar siendo el argumento? A ver, tú indígena eres humano, como yo también lo soy. Pero hay una gran diferencia entre tú y yo. Yo soy cristiano antiguo porque vengo teniendo ese cargo desde España. Tú indígena eres cristiano nuevo. Entonces, eres como mi hermano menor, ¿ya? Y como tú eres como mi hermano menor, entonces yo voy a terminar dirigiendo tu evangelización y tu progreso. En ese caso, por lo tanto, tú tendrás que hacer lo que yo digo, ¿ya? Para poder guiar tu desarrollo. Entonces, bajo la condición de que el indio es un menor de edad, se va a terminar justificando el dominio español sobre los indios. Es un argumento racista. Pero ¿cómo que racista? Tienes que tener cuidado porque en nuestra idea está el racismo como cuando yo insulto al otro. A ver, un momentito, que me están poniendo en el chat interno. ¿Ya? Ya. A ver, mira, me están viendo por interno, profe, pero al terminar hablando de esto de la evangelización o que es un hermano menor, es un argumento religioso, no social. Pero vuelvo a repetir. Mira, no es que la religión no sea un aspecto, o sea un aspecto solo de índole religioso, ¿ya? Vuelvo a insistir, bajo la idea de que tú eres un indígena o eres un menor de edad, te considero humano, pero tienes que estar bajo mi tutela, tienes que hacer lo que yo te diga. Es como si, por ejemplo, ¿ya? Un hombre le dijera a una mujer, ¿ya? Tú no terminas teniendo capacidad de pensar porque los varones hemos sido creados de manera racional y las mujeres de manera pasional. Por lo tanto, tú tienes que hacer lo que el varón te diga. Si bien te puede sonar retrógrado, ya lo que te estoy diciendo, tomen en cuenta que ese fue el principal argumento para justificar ya el sometimiento de la mujer a los varones durante siglos, ya durante siglos, y no darle el derecho al voto, por ejemplo, ya. Entonces tú me podrías decir de que es un argumento de carácter hasta ético, de carácter intelectual, y se terminó justificando, insisto, la diferencia y poder del varón sobre la mujer en base a este elemento, la racionalidad sobre la pasionalidad. Pues acá se va a terminar justificando el dominio español en base, repito, a la evangelización tardía o reciente que los indios vienen teniendo, ¿ya? Por supuesto que es una excusa, por supuesto que es un pretexto para justificar el poder de los españoles sobre los indios. No es una causa, no se va a terminar demostrando de que se ha demostrado que tienes alma. A ver, demuéstrame que tú tienes alma y yo no tengo, que yo tengo alma y que tú no lo tienes, ¿ya? Así te abre el cuerpo, no voy a terminar encontrando el alma. Vuelvo a insistir, es una justificación, es un pretexto, un argumento. Ahora, también me dice acá de que la sociedad se puede, repito, vamos con el caso de los negros.
El indio no podía ser esclavo, podía ser un trabajador explotado por esclavo no, pero quien sí era esclavo era el negro, ¿ya? El negro. El negro terminaba proviniendo directamente de África. Por eso es que se les llama, ya como a los hijos de los esclavos que van a mantener la condición de esclavitud, se les llama afrodescendientes, porque vienen del África. Ellos van a tener la condición de esclavo y con una fuerte explotación social, ya veremos eso en un rato. Con respecto a la división tripartita por ocupación, es que eso también se veía en la época. Por ejemplo, tú podías ser blanco y por ser blanco, español o criollo, ya terminabas teniendo un estatus social mayor, ¿ya? Pero no es lo mismo, ya, no es lo mismo un blanco vagabundo, porque también lo sabía, ya, que un blanco que terminaba siendo sacerdote, o que terminaba siendo comerciante, o que terminaba siendo minero, o sea, dueño de una mina. O sea, también estaban precisamente las jerarquías por poder económico, por rango que tuvieran dentro de la sociedad, un cargo público o por profesión que terminaran teniendo. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes ya van a terminar, y eso me pasa a mí, pero te lo digo a ti también, van a terminar ingresando a la universidad y van a terminar siendo profesionales. El solo hecho de ser profesional ya va a hacer de que la población te mire de otra manera diferente, ¿ya? Si eres profesional y sanmarquino, ¿ya? O de la Católica, o de la Cayetano, o de lo que sea, te van a terminar mirando de manera diferente. Este pata sí sabe, ¿ya? Entonces, eso te da un cierto posicionamiento social, ¿ya? Posicionamiento social, lo que implicará, por lo tanto, un mejor salario. No es lo mismo que vas a terminar ganando como obrero, que como ingeniero, que como médico, que como profesor, o lo que sea, ¿ya? Vas a tener un rango social diferente por la ocupación que terminas teniendo, ¿ya? No solamente dinero, sino también posición social. Esto es lo que también se terminaba viendo dentro del sistema virreinal. Pero acá me hablan de algo, ¿no? Me dice, sociedad tripartita dividida en repúblicas, y en la parte inferior te pongo que hay dos repúblicas. Eso fue lo que intentó hacer el virrey Toledo, dividir a la población en españoles por un lado e indios por el otro. Esa práctica se llama segregación. Cuando tú divides a la población de acuerdo a sus características raciales, se le conoce con el nombre de segregación. La idea es que estos pueblos no vivan juntos, ¿ya? Sino que estén separados. La idea original era, los españoles van a terminar viviendo en un espacio urbano, entiéndase, ciudades, ya ciudades, y los indígenas van a terminar viviendo en el ámbito rural, entiéndase, el campo, ¿ya? Separados unos de otros, ¿ya? Separados unos de otros. Como van a estar separados, entonces van a tener una organización diferente. Los españoles en las ciudades tendrán su cabildo municipio y su alcalde, por lo tanto, ¿ya? Los indígenas que van a vivir en la zona rural van a vivir en reducciones y van a tener su cacique subordinado a un español que es el corregidor, ¿ya? Como van a vivir separados, entonces también van a terminar habiendo leyes diferentes para unos y para otros. Cuando hablamos de las leyes de India, por si acaso no creas de que son las leyes para los indios. Recuerden que los españoles nunca llamaron a este continente América, siempre lo llamaron Indias. Entonces hablaban de las leyes para América. Pero había una legislación especial para los indígenas y una legislación especial para los españoles, como también el caso de los impuestos. El indio paga tributo indígena, el blanco no paga tributo blanco, el negro no paga tributo esclavo, solo el indio por su condición racial y por ser la mayoría de la población, por lo tanto, para poder generar más ingresos para la corona española, tenía un tributo en especial. Pero así como se le daba desventajas, también se le daba algunos beneficios. Por ejemplo, el impuesto de la alcabala o el impuesto al comercio interno, como el IGB de la actualidad, no lo terminaban pagando los indios, pero sí los españoles. Entonces, había esta, repito, separación geográfica, ya esta división precisamente en su organización administrativa, legal, ya legal y tributaria. Ese fue el sistema de repúblicas, pero no funcionó por completo. Primero veamos cómo están estas repúblicas. Estaban la República de Españoles, que como ya te dije, eran la población de ascendencia europea, blancos, ya blancos. Y estos blancos se van a terminar separando uno por origen de nacimiento. Podía ser español peninsular, ya también llamados chapetones, porque muchos de estos españoles cuando venían al territorio peruano, sobre todo a las zonas de altura, el soroche era muy fuerte y les terminaban poniéndose las mejillas muy rojitas, chapas, ¿ya? Chapetones, ¿ya? Pero por otro lado está el español americano o criollo, el descendiente de españoles nacidos en América, ¿ya? Esto se inicia desde los primeros conquistadores que van a comenzar a tener hijos entre españoles acá, ¿ya?
Yo siempre menciono esto, ¿ya? Una de las características es lograr que este grupo de españoles tenga la mayor cantidad de privilegios. Y para poder evitar que estos privilegios se diseminen, entonces hay que buscar solamente cruzarnos entre nosotros o tener relaciones e hijos entre nosotros. El elemento fundamental de esto es la mujer blanca. No hay muchas mujeres provenientes de España, ¿ya? Provenientes de España. Entonces, casarse con una mujer blanca para poder tener hijos blancos y mantener el poder en este grupo era fundamental. Quien tuviera una hija blanca de procedencia española va a terminar buscándola, protegerla como una gran inversión. De tal manera que estas niñas, cuando ya pasaban a tener 11, 12 años de edad, ya 11, 12 años de edad, las terminaban metiendo en los conventos para poder educarlas académicamente, aunque de manera muy básica, para poder educarlas moral y éticamente bajo la percepción cristiana y la imagen de la Virgen María, de ser dóciles al varón, de terminar siendo vírgenes hasta el matrimonio, de terminar teniendo una vida doméstica, etcétera, ya, todas esas condiciones. Pero además de eso, cuando la hija ya estaba menstruando y por lo tanto terminaba siendo fértil, que por lo general la menstruación comenzaba a los 15 años, por eso es que estaban las fiestas de 15 años, para mostrar que mi hija ya es fértil y puede tener hijos, la terminó mostrando públicamente en esta fiesta, ¿ya? El quino de la época. Y a partir de esto buscaba un matrimonio ventajoso. ¿A qué me refiero con un matrimonio ventajoso? No es que yo, ya, o no es que mi hija va a terminar teniendo varios amiguitos y va a terminar saliendo al cine a caminar y a pasear y conocer gente y que se enamore de quien ella quiera. Eso es la actualidad. En ese tiempo, impensable, ya impensable. Los padres definen con quienes se casan los hijos. Entonces, ¿qué buscaba yo como padre de una hija que era un buen negocio? Buscar que mi hija se case con alguien de una familia lo más poderosa posible, ¿ya? Para poder establecer lazos comerciales, lazos económicos, lazos políticos, sacar ventaja de ese matrimonio, ¿ya? Ahora, repito, por eso es que las mujeres terminaban siendo muy cuidadas porque de ellas dependía mantener la pureza racial, ¿ya? La pureza racial. Eh, en el caso de los indios, de la llamada República de Indios, insisto, área rural, con su cacique, su ordenado un corregidor, sus propias leyes e impuestos, pero como te dije hace un rato, los indios no todos son iguales. El indio ante el español, un menor de edad por ser un cristiano nuevo, con lo cual se terminaba justificando las jerarquías sociales. Pero además de eso, entre los indios había una diferencia. Indio noble, caciques, sus descendientes y los descendientes de las panacas incaicas, que evidentemente van a tener mayores beneficios, van a terminar accediendo a la educación. No con otros blancos, tienen sus colegios especiales llamados colegios de caciques, ¿ya? Ellos van a terminar siendo preparados como funcionarios del gobierno, ya como funcionarios del gobierno español. El cacique tiene como función ser intermediario entre el gobierno de España, ¿ya? Y la población indígena, su mano de obra, ¿ya? Ahora, tienes que tomar en cuenta que el cacique está en el medio. ¿En el medio a favor de quién? ¿De la población o en el medio en favor del gobierno? ¿Cuál es tu respuesta? Repito, el cacique es un intermediario entre el gobierno español y la población indígena. Pregunta, ¿a favor de quién va a estar el cacique? ¿En favor del gobierno o en favor de la población? ¿Qué me dices tú? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ya? Hay dos respuestas, pero somos 46 personas en sala, así que por lo tanto deberíamos tener ahorita 10 respuestas por lo menos. Vamos 5. ¿Ya? A ver, ¿qué me están poniendo? ¿Qué me están poniendo? Me dicen, ninguno por ser intermediario. En favor del gobierno, ya en la práctica ¿de quién? Ya de ninguno. Me dice, de él, ya, claro, también van a buscar sus beneficios particulares. Y en favor de ninguno. No, no, no. Ahí sí está siendo demasiado, este, ya, ¿cómo se puede decir? Ingenuo, ¿ya? Y en política no hay que ser tan ingenuos, ¿ya? Mira, ahí yo veo dos respuestas. Primero, cuando al cacique lo educan, ¿ya? Cuando al cacique lo educan, hay que tomar en cuenta que lo educan para que se sienta, escucha bien esto, se sienta un blanco, ¿ya? Un blanco que está encerrado en el cuerpo de un indio. ¿A qué me refiero? Lo hacen sentirse español, le hacen aprender el castellano, lo educan en colegios de caciques, ya colegios de caciques, tiene precisamente un rango social que la población común y corriente. Cuando él está en las reducciones, habla quechua y anda precisamente a caballo. Cuando está en el mundo urbano, habla castellano y se viste como un español más. Solamente tienes que recordar la imagen de Tupac Amaru II. Tupac Amaru no estaba vestido con hojatas y poncho, ¿ya? Y Chuyo, ¿ya? Estaba vestido como un noble español del siglo XVI, porque así se sentían, porque así lo decían sentir. ¿Para qué? Para que cuando la corona española establezca una ley, pues el cacique haga cumplir la ley a los indígenas, ¿ya?
a cumplir la ley de los indígenas. Repito, no es que el cacique tenga que encabezar una protesta ya del malestar de los indígenas contra el gobierno. No, 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 no. Él tiene que ser un funcionario del gobierno español en favor de la corona. ¿Ya? Eso es lo que debe sentir. Pero como me han dicho muy bien por interno, el cacique sabe algo. El cacique es el que organiza a la población. El cacique es el que cobra el tributo indígena. El cacique es el que lleva a la población a trabajar a la mitad. El cacique es fundamental para la corona española. Entonces, ya entonces, él también va a terminar manejando la situación para poder obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. Por eso cuando por interno me responden de que él va a ser un funcionario en favor del gobierno y en favor de sus beneficios personales, esa también es una respuesta muy correcta. Ahora, los otros indios son los llamados indios del común, el que no es noble. El indio del común también se le conoce con el nombre de indio de cédula. ¿Y qué cosa es un indio de cédula? A ver, vamos a recordar, muchos de ustedes conocen ese término. Cuando un indígena nacía, ya, sus padres, papá y mamá indígena, tenían que registrar el nacimiento de su hijo. ¿Y dónde lo registraban? Ante el cacique en la reducción. ¿Ya? Ante el cacique en la reducción. Entonces estaba la partida de nacimiento o la cédula de nacimiento. Entonces se decía que acaba de nacer Juancito, Inca o Juancito Yupanqui Guamaní, ¿ya? Hijo de José Yupanqui y María Guamaní, ¿ya? En tal fecha, bacán. Entonces se establecía de que ellos eran los padres, de que este era el niño y le ponían de frente, indio, ¿ya? Si era indio va a tener que pagar tributo indígena y va a tener que pagar tributo indígena en el lugar donde se ha registrado su cédula de nacimiento. Por lo tanto, si yo nací en la reducción de El Agustino, pero pertenezco al corregimiento o a la provincia de Lima, tendré que pagar tributo en Lima. Así era la ley, ya, así era la ley. Pero hay una cuestión en especial. Los indígenas se fueron dando cuenta de que le podían sacar la vuelta a la ley. Si yo estoy obligado a tributar, ¿ya?, en el lugar donde he nacido, entonces, si me voy del lugar donde he nacido, no tributaré, ¿ya? Es así que aparecen los llamados forasteros. ¿Qué pasaba? Indios nacidos en Lima se iban a Arequipa, los nacidos en Arequipa se iban a Cusco, los de Cusco se iban a Piura, los de Piura se iban a Ancash y los de Ancash venían a Puno. Así se movía la gente de un lugar a otro, ¿ya? A donde llegaban eran llamados forasteros, y el forastero, al no haber nacido en ese lugar, al no ser registrado en esa cédula, simplemente no pagaba tributo. Era una tremenda forma de evadir el impuesto, ¿ya? Dice, profe, ¿y no podían poner el nombre de un español cuando no era el padre? Es que para eso los padres se presentaban. Recuerden ustedes, de acuerdo a la ley actual en el Perú, ¿ya?, la madre, por ejemplo, puede terminar registrando el niño o la niña a su nombre y con el nombre del padre que ella establezca, ¿ya? Que ella establezca. Y por ejemplo, alguna de sus compañeras del salón, vamos a agarrar un nombre así aleatorio, ¿ya? Su compañera Cristín, ya Urtecho, por ejemplo, termina diciendo, el papá de mi hijo termina siendo, no sé, Cristiano Ronaldo, ¿ya? Cristiano Ronaldo. Ahora, profe, Cristiano Ronaldo, ¿le enterado que tiene un hijo por acá? No, pero en algún momento, por ejemplo, ella podría hacer un juicio de alimentos, se hace una prueba de ADN y se demuestra que él no es el padre. Pero antes, el registro del hijo tenía que ser por la mamá y por el papá. Los dos tenían que ir a firmar. Entonces, no es que yo le pueda poner de que es cualquiera. Ahora, bien, había otra fórmula para poder sacarle la vuelta a la ley y evadir el impuesto. Y varios de ustedes conocen esto. Es simplemente terminar reventando de la mano, ya corromper, coimear, ya al cacique, que era el que registraba el nacimiento. Yo le decía, mira, ¿sabes qué, cacique? Yo he ido trabajando en las minas durante mucho tiempo, me he ido robando algunos minerales, no me digas por dónde he terminado sacándolos, pero acá tengo ya un poco de oro que te lo voy a dar a ti. Digamos, oro por un valor de 2.000 soles de la actualidad. Te lo doy a ti y yo quiero que pongas en el registro de nacimiento que mi hijo no es mi hijo, que mi hijo es hijo de un blanco, que es hijo del hacendado. ¿Ya? Si tú le pones esto, automáticamente el niño, al ser hijo de mamá indígena y papá blanco, pasaba a ser mestizo. Y el mestizo no paga tributo indígena. Esa era otra forma de evadir el impuesto. Ahora, profe, ¿me está diciendo que la gente buscaba evadir el impuesto? Buscaba, busca y buscará. ¿Ya? Todo el mundo va a buscar tirarle cabeza al gobierno. Se necesita un gobierno más eficiente que pueda terminar estableciendo menos puntos de fuga de tributos. De tributos. Pero en esta época era una forma de evadirlo también por parte de los indígenas. A mí me aburre, ya cuando termina diciendo, el indio pobrecito era explotado. ¿De qué era explotado? Era explotado, sin duda alguna. Pero tonto no era, y va a terminar buscándole sacarle la vuelta a la ley. Lo hizo antes y lo va a terminar haciendo ahora, no termina siendo esto motivo de discusión, ¿ya?
Profe, cuando el hacendado se enteraba qué pasaba con la herencia cuando moría, no, pues porque el hacendado no lo hacían con ese objetivo, no lo hacían con el objetivo de quedarse con una herencia, lo hacían con el objetivo de que a mi hijo no le exploten como a mí, no me lleven a la mitad como lo hicieron conmigo, no me van a pagar el tributo como lo hacen conmigo, era solamente una forma de poder evadir los impuestos sobre todo eso, ¿ya? Ahora, en el caso del español y del indio, en el caso del español, ya hemos hablado de que los indios nobles tienen ciertos beneficios. Tienen un cargo político sobre otros indios, ya sobre otros indios, no sobre blancos, porque solamente es en las reducciones. Por encima de él hay un blanco que es el corregidor. Tomar en cuenta además que tiene un acceso a una educación especial para la nobleza indígena, que es el colegio de caciques. Pero por otro lado, ¿qué beneficios terminaba siendo o teniendo un español? Mira, los españoles, los españoles de la época, insisto, que podía ser español peninsular o español americano, tenían ciertas ventajas, ya ciertas ventajas. Primero, los cargos de gobierno, ya los cargos de gobierno. Los principales cargos de gobierno terminaban recayendo en ellos. Corregidor, ya, alcalde, canciller, oidor, que eran los jueces de las audiencias, y virrey. Esos eran los principales cargos. Tanto el español peninsular como el criollo podían obtener esos cargos de gobierno, aunque había un cargo que era exclusivo de solo los españoles, el español peninsular, que era el cargo de virrey. Ningún criollo llegó a tener ese cargo, ¿ya? Segundo, ¿tenían acceso a la educación? Sí, ¿ya? A la educación formal, ya sea los colegios menores o primaria, los colegios mayores o secundaria, o la universidad, ya la educación superior. Pero hay que tomar en cuenta que la educación inicialmente era solo exclusiva de la nobleza. En el paso del tiempo podían acceder a ella quienes pudieran pagar, ¿ya? Quienes pudieran pagar. Claro que habían algunos colegios, de algunos colegios especiales, como por ejemplo estaba el Colegio Mayor, creo, no me acuerdo ahorita el nombre, se me acaba de escapar, que era un colegio que le pertenecía a San Marcos, donde los hijos de españoles, pero empobrecidos, podían tener acceso a la universidad. Era una suerte de servicio social que daba la Universidad de San Marcos durante ese periodo, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Además de la República de Españoles y de Indios estaban los negros. Y yo siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo de la ciudad de Lima, ¿ya? La ciudad de Lima, ¿ya? Intentó en un primer momento tener una característica segregacionista. Lima venía teniendo solamente 3 zonas de ocupación: el centro de Lima, que luego se le va a llamar como Cercado de Lima por la muralla que se le va a poner, el Rímac y Barrios Altos, ¿ya? Y era bien dividida Lima. El centro de Lima solamente venía teniendo blancos. En el Rímac era el barrio de los negros y Barrios Altos era el barrio de los indios, ¿ya? De los indios. Por segregación estaban separados, juntos en Lima, pero no revueltos. ¿Y los indios y los negros no podían entrar al centro de la ciudad? Claro que podían, pero habían puertas de entrada hacia el centro de Lima, en la que tú registrabas tu entrada y tu salida. Era como una suerte de peaje, no pagabas, pero te registraban para que no te quedes. Tú podías entrar a trabajar, ya a trabajar, podías entrar a hacer comercio, pero no te podías quedar a vivir porque no es tu espacio. Ubícate, ya ubícate. Lo segundo a tomar en cuenta: si bien se buscaba evitar las mezclas raciales, por más que se evite, los seres humanos son humanos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El español terminaba viendo a sus subordinadas, ya sean indígenas como sirvientas o negras como esclavas, y terminaba, uno, o obligándolas a tener sexo y por lo tanto tener hijos a través de violaciones, como por ejemplo también podían enamorarse, y eso pasaba mucho entre los blancos y sus esclavas negras, a las cuales las sensualizaban y por lo tanto las veían voluptuosas, ya alegres, etcétera, y les llamaba la atención y hasta se enamoraban de ellas. Pero se casaban con las esclavas, no, eso era imposible. El blanco tenía a su esposa blanca y sus hijitos blancos, reconocidos a través de un matrimonio por el cual se iban a las misas y a los eventos sociales. Pero hay que tomar en cuenta que eso podía ser de la puerta de la casa para afuera, de la puerta de la casa para adentro, ya para adentro. Él dejaba a su esposo a un lado y se iba con la negra con la que venía teniendo intimidad, con la que podía tener hasta hijos, pero no los reconocía legalmente. A estos hijos simplemente los terminaba padrinando, si quiere, pero sabían que eran sus hijos. Hay una figura que tal vez ustedes hayan escuchado alguna vez. En Lima se perdona el pecado, pero no el escándalo. La gente podía saber que este blanco tenía a su mujer negra y sus hijitos. Todo el mundo lo podía acuchichar, pero esto no podía explotar socialmente porque decían, wow, el escándalo, mira que la familia tal tiene este problema, ¿ya? Ese tipo de casos se buscaba evitar,
ya se busca evitar. Ahora, no solamente es este caso, puede ser, repito, yo estoy poniendo dos ejemplos, ¿no? Violación o amor del blanco hacia la mujer negra. Habría que tomar también en cuenta lo mismo desde abajo hacia arriba. La mujer negra podía ver en el amo ya un desgraciado que la viola, o también podía ver otra cosa, un blanco, ya un blanco, es decir, una persona diferente con las que ellas terminan compartiendo su vida, que son otros esclavos negros. Lo puede ver como guapo, ya blanco, rubio, ojos verdes, etcétera. Lo puede ver simpático. O el poder que tiene, la forma en la que se despliega, le puede llamar la atención, ¿ya? Y puede enamorarse de él. Como también puede pensar en las ventajas. Yo me puedo meter con el amo y al ser la mujer del amo, no su esposa, al ser la mujer del amo, yo puedo seguir siendo esclava, ya puedo seguir siendo esclava, aunque con un beneficio diferente. No me va a tratar igual que a los demás, me dará mayores beneficios. Y si tengo un hijo mejor con él, mejor todavía, ya mejor todavía. Pero tomen en cuenta, insisto, que no todo era una cuestión de violación y ataque, sino también podía ser desde abajo las ventajas o los beneficios que se puede obtener y manipular la situación. En el caso de los indios también, mucho, repito, del el mestizaje entre indio o entre india y blanco era por violación, como también era por otras cuestiones. Por ejemplo, la legislación. No hay una legislación escrita incaica, pero las mujeres con poder, ya, o de un grupo de poder, terminaban teniendo tierras heredadas, o sea, tenían propiedades y las heredaban a sus hijas mujeres, ya. De acuerdo a la legislación española, el único que tiene propiedades y hereda es el varón. Entonces, hay muchos casos en que las mujeres indígenas de la nobleza se casaban con españoles para intentar garantizar la continuidad de su propiedad. O sea, yo me caso contigo y de acuerdo a la ley española, ahora mi propiedad es tuya. Pero como tú eres mi esposo, la podemos seguir compartiendo para beneficio de mis familiares. O sea, es una forma de sacar ventaja de la ley a través de los matrimonios. Entonces, esto era parte de la situación de la época. Por más que el gobierno intenta evitar que no haya mezclas raciales, las van a ver. Y esas mezclas raciales se les conoce con el nombre de las castas. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ya, muchachos, sigamos. Te decía, las castas terminan siendo los grupos, ya los grupos nacidos producto de la combinación o mestizaje entre los diversos grupos raciales, digamos, más importantes que era el blanco, el indio y el negro. Del cruce, ya del blanco con el indio, como dice acá, termina saliendo el mestizo. Blanco con indio o indio con blanca. Profe, ¿qué era más común? Blanco con india, ¿ya? Era poco común que un hombre blanco tenga hijos con una mujer indígena, ¿ya? Era muy, disculpa, que un hombre indígena pueda tener hijos con una mujer blanca. Era muy poco común, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, insisto, uno de los elementos principalmente cuidados por los españoles es la mujer blanca para tener una continuidad racial, ¿ya? Entonces, a la mujer blanca se le educaba racista, para que quiere estar con otros blancos, más no con un indio, se lo desdeña. Está el cruce también entre el negro o el blanco y la negra, que podría ser su esclava bajo lo que ya te he mencionado, o podría ser el cruce entre el negro y la blanca. Si bien eso era poco común, era más común eso que con respecto a la población indígena. ¿Ya? También está el cruce entre el indio y el negro. El cruce de blanco con indio mestizo, el cruce de blanco con negro mulato. Podría ser mulato o sacalagua. Sacalagua se le llama a aquel que viene teniendo piel blanca, pero rasgos de negro, cabello ensortijado, nariz gruesa, labios gruesos también. El mulato era aquel que tuviera, ya, por ejemplo, piel oscura, pero rasgos de blanco, cabello lacio o semilacio, ya una nariz más perfilada y labios más delgados. ¿Ya? El, el cruce de indio con negro se le llama sambo o raza prohibida.
porque insisto, en la segregación lo que se va a buscar es que estos grupos raciales no se junten, menos ya el indio con el negro, porque eran los sectores sociales más explotados. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Otra cuestión que termina siendo importantísima durante este proceso, ya durante ese proceso, es que no solamente existen estos tres grupos, ya te mencioné uno más que es el Sacalagua. Está por ejemplo, ya está por ejemplo el Segundón. ¿El Segundón quién era? Era el cruce del mestizo con indígena, ¿ya? También llamado cholo, ¿ya? Estaba el Tercerón, el cruce de mestizo, ¿ya? Con Segundón, el cual era llamado chino. Estaba el Cuarterón, el cruce de ya de este Tercerón con un indígena, y así podíamos tener otros grupos más, ya. Había más de 50 castas que se fueron creando en el paso del tiempo por estas mezclas raciales que se desarrollaron. Por otro lado, tienes al esclavo, que ya te dije que solamente era población de procedencia africana, ¿ya? Ahora, este esclavo, ¿de dónde salía? Su compañero por interno me dice, profe, ¿nosotros qué cosa seríamos? Bueno, es que nosotros es un caso raro, porque yo no sé si yo, entre comillas, si lo pusiéramos en el virreinato, sería igual a ti. En mi caso sería un poco complicado, ¿ya? Porque yo tengo familia negra, tengo familia blanca, tengo familia de Huaraz, tengo familia de Huaral, uno indígena, el otro mestizo, tengo familia italiana, tengo familia alemana, entonces se me cruzan una orgía de razas tremenda, entonces sería un poco complicado, ya sería un poco complicado terminar estableciendo, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros ya no entramos en el sistema de castas porque ya entran mezclas de todo tipo. Sería complicado, ¿no? Ahí, repito, hay muchas mezclas, ya hay muchas mezclas, así que intentar categorizarnos va a ser complejo. Ahora, dice acá, el esclavo es africano o descendencia africana. Por lo general terminaba viniendo de la zona de Guinea, de un pueblo llamado los Mandinkas, de ahí viene el nombre de Mandingo, ya que tal vez alguno lo conozca, ya hablando precisamente de esos esclavos. Eh, el esclavo fue traído a América en general, principalmente a la zona del Atlántico. Recuerden cuando los españoles llegan, cuando los españoles un montón de gente muere, entre Cuba, Haití, etcétera. Entonces tienen que poblar la zona con mucho esclavo como mano de obra. En el caso del Perú, ya no tanto así, porque recuerden que las epidemias y las enfermedades matan mucha gente en la costa norte, más no tanto en la sierra, menos en la sierra central y sierra sur donde se concentra la población indígena. Entonces no hay mucha falta de mano de obra, ¿ya? Segundo, cuando llegan los esclavos al territorio peruano, recuerden que cuando los llevan, ya, cuando los llevan cuando los traen a trabajar, los quieren llevar a trabajar a las minas, pero no se pudo, porque el negro no aguantaba ni la altura ni el soroche. Así que por lo tanto terminaron quedándose principalmente a trabajar en la costa. De ahí que se hace una división. El negro va a terminar siendo trabajador en la costa, ya trabajar en la costa, principalmente trabajador agrícola en las haciendas, o que también podían servir como sirvientes en la casa de los nobles, ¿ya? Y por otro lado, los indios van a terminar viviendo en la sierra. Esa es también parte de la segregación, negro en la costa, indio en la sierra. El indio ya era tributario, ya terminaba siendo mitayo, mita, ya en trabajo para el Estado, pero además de eso va a terminar siendo un yanacona, va a terminar siendo sirviente, trabajando en las tierras de los hacendados españoles. Entonces ahí está diferenciación, ya esta diferenciación. Ahora, acá me están preguntando por interno. Eh, a ver, ya dice, profe, profe, ¿cómo es eso para traer más negritos? Profe, pero en Bolivia hay mucha descendencia, no hay mucha, ¿ya? No hay mucha. Hay sectores, ¿ya? Donde los negros sí se adaptan, pero repito, el Perú tenía mucha mayor cantidad de población que Bolivia, y la población indígena terminaba siendo numerosa, entonces no es necesario adaptarlos. Mira, hay una danza que no sé si ustedes la habrán escuchado alguna vez, tal vez sí, ya, si en tu colegio, si has estado en el APU sobre todo, y si en tu colegio han hecho alguna vez estas competencias de danzas, hay una danza muy conocida llamada la danza de los negritos. Si tú has bailado o has escuchado la danza de los negritos, uno escucha negro y música y automáticamente piensa en tambores, baile así, invocando la lluvia, como, no sé, las amahuecas, ritmos rápidos, ya fuertes. Y no es así, ya no es así. La danza de los negritos es todo lo contrario. Si tú ves los negritos danzan lento, les terminan poniendo como unas, ¿cómo se llama estas bolitas que se le pone a los perros para que cuando caminen se sepa por dónde están? Tiene su nombre, se me va ahorita.
cascabeles, ¿ya? Se le ponen cascabeles en las piernas, ¿ya? Y danzan muy lentamente. Esa danza de los negritos hace referencia a los negros que fueron llevados como esclavos a trabajar en las minas. ¿Por qué su danza es lenta? Por la altura y por el soroche que no se adaptaban. ¿Por qué les ponen cascabeles? Porque eran como las cadenas cuando venían ellos caminando. ¿Ya? O sea, se les pone en una condición así penosa. El negro no se adapta muy bien precisamente a esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Repito, no estoy diciendo que no haya ningún negro en la sierra, ¿ya? Tampoco seas tan radical. Estoy diciendo que la inmensa mayoría de la población negra, que no se adapta a la altura, el gobierno español decidió separarlos. Negro en la costa, indio en la sierra, ¿ya? Tampoco estoy diciendo, por si acaso, evitemos radicalidades, no estoy diciendo que ningún indio vive en la costa, ¿ya? Por si acaso, la mayoría de la población en el Perú seguía siendo indígena. No es que a todos los indios le llevaron a la sierra, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Pero hace un rato te dije que Lima tenía su barrio de indios, barrios altos, su barrio de negros, el Lima, su barrio de blancos, el centro, por si acaso, ¿ya? Ahora, la condición de trabajador del esclavo era diferente. ¿Cómo tenías un esclavo? Aquí hay una imagen precisamente de cómo terminaban siendo vendidos. Los, los vendedores de esclavos, ¿qué es lo que hacían? Los negreros. Terminaban llevando un negro, por ejemplo, a la plaza mayor del centro de Lima y los terminaban literalmente exponiendo desnudos o con taparrabos, ¿ya? Entonces, ¿qué esclavo era el mejor para comprar? Habían dos tipos de esclavos buenos para poder comprar. Un niño, ya un niño. Profesor, ¿por qué comprar un niño negro para la condición de esclavitud? Simple, ese niño va a durar mucho tiempo, ya como trabajador. Así que es una buena inversión y por lo tanto era un esclavo que tenía un alto valor. ¿Quién era además de eso un buen esclavo? ¿Ya? Un buen esclavo era aquel negro que terminaba siendo alto, maceteado, agarrado, fuerte, ya fuerte. Ese negro, profesor, porque como va a ser fuerte va a terminar siendo un buen trabajador. No, ese negro lo convertían en padrillo, ¿ya? No sé si habrás escuchado alguna vez el nombre, ¿ya? Era un semental, ¿ya? El trabajo de ese negro, semental o padrillo, era terminar teniendo relaciones sexuales con las demás mujeres negras esclavas. ¿Para qué? Para terminar teniendo hijos fuertes, esclavos fuertes para el futuro. O sea, su trabajo abnegado, su trabajo penoso, ya era terminar teniendo relaciones sexuales con las mujeres. Por eso lo terminaban tratando como un esclavo. Profe, ¿y la mujer no era una buena esclava? Sí, la mujer era una buena esclava, por ejemplo, si había aprendido el castellano o si tenía otros idiomas. Si había terminado trabajando, por ejemplo, en casa de otras familias nobles y terminaba teniendo un trato refinado. Entonces las terminaban comprando como esclavas para que sean sirvientas y acompañantes de las mujeres blancas. ¿Ya? Entonces hay diversas funciones dentro de la esclavitud. No es que todos van a ir a arar la tierra y terminar trabajando. No, habían diferentes funciones, ya diferentes funciones. Pero hay que tomar en cuenta que a la mayoría no les iba muy bien. Van a ser muy explotados laboralmente y por lo tanto ante el abuso en su contra van a intentar escapar de dicho abuso. Habían esclavos que lograban escapar de dicho abuso, ya escapar de dicho abuso, y terminaban convirtiéndose en cimarrones. Se le llamaba cimarrón al esclavo que escapa del lugar donde lo vienen explotando. Que no era fácil, ¿ya? Que no era fácil. No es una cuestión de que tú pienses de que yo veo la puerta abierta y me voy. No es así, ya no es así. Porque por lo general, los lugares donde habían haciendas muy juntas unas de otras. Y una hacienda pues no tiene 30 metros cuadrados, viene teniendo 4.000, 3.000 hectáreas. Hectáreas, una hectárea es el tamaño de una cancha de fútbol. ¿Ya? Entonces, terminar huyendo podía ser fácil, ya podía ser fácil, pero cuando el amo se enteraba de que el esclavo estaba huyendo, lo perseguía, ¿ya? Ahora, no había una hacienda solita, por lo general las haciendas estaban relativamente juntas, entonces escapar sin que nadie te viera era complicado. Si logras escapar, te conviertes en cimarrón y se van a terminar pasando la voz los amos de que si alguien lo encuentra me lo tiene que devolver, ¿ya? Si te encuentran y te devuelven donde el amo, ay de ti, ¿ya? Ay de ti porque te van a castigar muy duro. Lo mínimo que te pueden hacer es 20 azotes. El azote se hace con látigo, no con correa, te lacera la piel, te va golpeando muy fuertemente. Al tercer latigazo tú ya estabas desmayado. Pero si estás desmayado al tercer latigazo, ¿para qué le meten 20? Porque el castigo siempre es un castigo social, ¿ya? El castigo siempre es un castigo social. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, te debe haber pasado a ti si tienes hermanos. Cuando tú has terminado cometiendo una travesura que ha terminado afectando a tus padres, por lo general tu padre te reprende frente a tus hermanos. Ya como dice, sí, porque haces esto, que esto, que lo otro, castigado, ¿verdad? Lo que está haciendo tu padre es decir, no solamente castigo a ti, sino que si ustedes hacen lo mismo, igual le va a ir. Es lo mismo que hace un profesor.
te llama la atención en público para que todo el mundo vea de que si tú lo haces, te castigo, y si alguien lo hace, te castigo igual. Ya siempre es una represión social. La otra cuestión es que el castigo podía ser duro como eso, o más duro, que podía ser la carimba caliente. Marcarte precisamente con la imagen de acero, ¿ya?, de la hacienda donde tú estás trabajando en alguna parte del cuerpo para que te reconozcan y te traigan nuevamente si es que te vuelves a escapar. Era difícil. Ahora, si tú logras mantenerte fuera de la hacienda, escapado como cimarrón, ¿a qué te dedicabas? Tú toda tu vida habías sido agricultor, habías terminado siendo sirviente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Muchos de estos cimarrones se dedicaban a ser bandoleros. Que era un bandolero, era un ladrón en los caminos, nada más. Cuando alguien pasaba de un pueblo A un pueblo B con una caravana de productos, pues aparecía un grupo de estos bandoleros y te robaban. Entonces se dedicaban a ser ladrones, ¿ya? Pero repito, ¿por qué? No porque fuera la vida fácil, ¿ya? Sino porque no podían dedicarse a hacer otra actividad. Si yo agarro un territorio vacío y comienzo a cultivar en él, y viene un funcionario español y me ve, me captura, me lleva donde el hacendado y voy a volver a ser esclavo. Pues tenía que ser un trabajo clandestino, escapándome de la ley permanentemente. Ahora, cuando el número de cimarrones comenzó a crecer, ya ellos comenzaron a tener sus barrios de cimarrones, llamados palenques, ya llamados palenques. Acá dice refugiados en palenques. El palenque no era reconocido como un barrio de personas que se han escapado y ya pasó un tiempo y no tienen por qué devolverlo. No es así. Los palenques terminaban siendo, para los españoles, barrios bravos, ya lugares donde no debo entrar. Si entro, me van a matar, me van a hacer daño, no sé qué puede pasar conmigo. Yo siempre menciono esto, ¿ya? La mayoría de nosotros vivimos en barrios relativamente populares y algunas zonas bravas conoces, ¿ya? En el Agustín, en Santa Anita, en Caraballo, en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, etc. Tú sabes que si pasas por ese barrio, ya te pueden terminar robando o algo te puede pasar. Por ahí tú no te metes, ¿ya? Ni la policía entra, ¿ya? Ni la policía entra, para darte a entender las cosas. Es lo mismo que pasaba acá, en el virreinato. Habían barrios de cimarrones, barrios bravos, ya liberados de la autoridad del gobierno, ya, insisto, que ahí nadie se mete y ese lugar se le conocen con el nombre de los palenques. Entonces, ¿dónde habían palenques? En Lima. En Lima sí, pero en Cañete, que estaba muy cerca de Ica, donde había muchas haciendas. En Cañete había, en Chincha había, en Trujillo había palenques, como parte precisamente de sacarle la vuelta a la ley por parte de estos esclavos. Ahora, saliendo de los esclavos, hay que tomar en cuenta la organización política, ya que esto es donde vamos a ver la clase de hoy. En el caso de la organización política, recuerden que el gobierno español ya venía estando dividido en dos zonas. Están las instituciones que permiten el gobierno desde España, ya desde España, y las instituciones que se encuentran acá en América. Cuando hablamos de esto, ya tenemos las instituciones de España, a la cual se le llama metrópoli. ¿Qué es una metrópoli, profe? Ese es un término griego, ¿eh? Es un término griego. En Grecia se le llama poli a las ciudades-estado. Pero cuando una ciudad-estado venía teniendo colonias o dominios territoriales fuera de su región, a esas polis se le llamaba metrópolis. Polis con colonias fuera de su territorio. Ese término se utiliza, por ejemplo, para reinos como España o Portugal en aquella época. ¿Por qué? Porque España venía teniendo dominios fuera de su región en el territorio americano, por poner un ejemplo. ¿Ya? Por poner un ejemplo, por eso se le llama metrópoli. No se perdió mi conexión, estoy ordenando un poquito. ¿Ya? Ya regresé. Listo. Entonces, tomen en cuenta que tenemos el caso de la metrópoli que termina siendo España. En España hay dos instituciones que están directamente ligadas al gobierno español. Uno termina siendo la figura del rey y la otra termina siendo el llamado Consejo de Indias. Comencemos. Cuando hablamos del rey, recuerden que el rey es la máxima autoridad del gobierno imperial, porque España es un imperio porque tiene colonias fuera de su territorio. Si es la máxima autoridad, lo que él dice se debe cumplir. Las leyes emitidas por el rey que deben ser cumplidas se les conoce con el nombre de real cédula. Cédula es como decir ley, y real es porque viene del rey. Puede ser real o regio, proviene del rey, ya es hecho por el rey. Entonces la real cédula es la ley del monarca y todo el mundo la tiene que terminar cumpliendo. Pero además hay que tomar en cuenta una segunda consideración importante. Mientras que existió el virreinato del Perú entre 1542 hasta 1821-24, toma en cuenta que pasaron casi 300 años y hubieron 10 reyes, ¿ya?, en España, mientras que existió el virreinato. 5 de ellos pertenecen a la dinastía Habsburgo. Recuerden que una dinastía es una familia de gobierno. Ellos van a gobernar entre el siglo XVI y el siglo XVII. Como los Habsburgo eran provenientes del actual país de Austria, también se les llamó así, los Austrias.
A los reyes Habsburgo del siglo XVI se le llama los Austrias mayores, que fueron los reyes más poderosos, Carlos I, Carlos V y Felipe II, en la que en ese momento España era el reino más poderoso del mundo. Y en el siglo XVII se le llama Austrias menores porque es la época de decadencia del poder imperial español. Ahí está, por ejemplo, el rey disculpa, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el hechizado, el último rey de esta dinastía. ¿Ya? Producto de la muerte de Carlos II sin descendencia, ya sin hijos, se produce una pelea principalmente entre Francia e Inglaterra por imponer al próximo rey de la región de España. Y estos personajes ya van a terminar siendo parte de procedencia francesa y van a terminar teniendo por apellido el apellido Borbón. ¿Ya? Los reyes borbones del siglo XVIII e inicio del siglo XIX también fueron cinco. Está Felipe V como el primer rey de esta dinastía, Carlos III como el principal personaje que impone las reformas borbónicas en el territorio americano, y también se encuentra Fernando VII, que es el último monarca español, ya cuando acá se termina estableciendo la independencia. No te olvides tú. Cuando hablamos de los reyes, ya, Carlos I o Carlos V, que está acá, profesor, ¿por qué tiene dos nombres diferentes? No es que tenga dos nombres diferentes. Carlos I era Carlos V en Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando pasó a gobernar en España, cuando pasó a gobernar en España, le dijeron a él, ¿cómo quieres llamarte? ¿Cuál va a ser tu nombre como monarca? Y él dijo Carlos V con Alemania. Le dijeron, no se puede, porque acá no ha gobernado anteriormente ninguna persona que se llame Carlos. Si quieres ser Carlos, comienzas como Carlos I. Por eso que en España se le llama Carlos I y en Alemania Carlos V, es la misma persona, simplemente con diferente denominación. Carlos I tenía un problema. Su problema era de que él era dueño de 7 reinos, ¿ya? De 7 reinos. Él era rey de Castilla y Aragón en España, Sicilia, Saboya y Nápoles en Italia, era rey de Flandes, España, Bélgica y Luxemburgo, y era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ¿cuál era su inconveniente? Era dirigir tantos territorios a la vez. Por eso es que Carlos terminó estableciendo un sistema llamado como el sistema de consejos o consejeros. Un grupo de funcionarios ya se iba a terminar encargando de administrar políticamente y jurídicamente, es decir, en base a leyes, el territorio que se le termine dando en administración. Estos consejeros eran varios. Estaba el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, el Consejo de Flandes, el Consejo del Sacro Imperio, el Consejo de Inglaterra, porque había relaciones matrimoniales con este reino y había intenciones de tenerlo vigilado para poder evitar que amenacen el poder español, y el Consejo de Indias de América. Esta institución, su nombre largo es el Real y Supremo Consejo de Indias. Su función, como ya dije hace un rato, ellos administran política y jurídicamente América. ¿A qué me refiero con esto de que administran políticamente América? Insisto, el rey es el rey de todo el imperio, pero quien se encarga de dirigir ya la vida americana es el Consejo de Indias. Cuando el rey pregunta, ¿qué está pasando en América? Bueno, ¿a quién le va a preguntar? Al Consejo de Indias. Ellos deben saber porque reciben informes, ellos son los que ven el tema de los impuestos, todo. El rey pregunta y ellos dan respuesta. Nada más, porque ellos son los que administran el poder en la región. Por ejemplo, cuando te digo de que ellos organizan el gobierno, ¿a qué me refiero? El virrey, te dije hace un rato, terminaba siendo el representante del rey en el territorio americano. Quien nombra al virrey es el rey, porque es su representante directo. Ahora, ¿a quién nombraba el rey? Bueno, para eso está el Consejo de Indias. El Consejo de Indias daba algo llamado con el nombre de la terna virreinal. ¿Qué es la terna virreinal? Candidatos, ¿ya? Habían 6 posibles candidatos dados por parte del Consejo de Indias para que el rey elija, ¿ya?, al nuevo virrey del territorio del Perú. Pero le decían al rey lo siguiente: mira, de estos 6 yo te sugiero que nombres a tal persona. En el caso peruano era muy especial, ¿por qué? Porque por lo general, para poder ser virrey del Perú, tú tenías que haber sido antes gobernador de una región y haber sido luego de eso virrey de México. Y tu cargo más importante en América era ser virrey del Perú. Te decían, ¿no? De estos 6 yo te sugiero a tal persona que ha sido virrey en México o Nueva España y por lo tanto podría ser virrey en el Perú. ¿Qué hacía el rey? Firmaba la Real Cédula nada más y daba por lo tanto legalizado lo que el Consejo de Indias le decía, porque ellos son los que manejan el territorio americano. No te olvides tú. El otro caso a tomar en consideración, con respecto al Consejo de Indias, es el siguiente.
El Consejo de Indias, ya el Consejo de Indias, eh, es el que terminaba estableciendo el sistema legal para el territorio americano. Por ejemplo, en América estaban las llamadas leyes de Indias. ¿Y quién hacía ese cuerpo legal? El Consejo de Indias. El Consejo de Indias era el máximo tribunal de justicia. Te explico rápidamente. Con respecto a la justicia, habían instancias, ya instancias, niveles judiciales. Por ejemplo, si yo vivía en Cochabamba, Bolivia, pueblo de Bolivia, y viene su compañera Ximena Lozano, ¿ya? Y me roba mi celular nuevecito que me acabo de comprar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es legalmente denunciarla. Pero ¿ante quién la denuncio? La primera instancia o el primer nivel judicial termina siendo el corregidor, el jefe de la provincia. El corregidor dará un veredicto y declarará a Jimena, por ejemplo, inocente. ¿Ya? Entonces, como a mí no me ha gustado el resultado o el veredicto, yo voy a ir a una siguiente instancia. Por encima, ya por encima del corregidor, ya terminamos teniendo a la audiencia. Es el poder judicial en las diferentes provincias del virreinato peruano. Que si no te he dicho, el virreinato peruano iba desde Panamá hasta Chile, toda América del Sur, excepto Brasil, que le pertenecía a Portugal, y excepto ¿ya? Venezuela, que le pertenecía al virreinato de Nueva España o México. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Habían audiencias como la audiencia de Bogotá en Colombia, la audiencia de el Río de la Plata en Argentina, la audiencia de Santiago en Chile o la audiencia de Charcas en Bolivia. Entonces, como estamos en Cochabamba, pasaba del corregidor a la audiencia de Charcas. En la audiencia de Charcas, a Ximena la declaran culpable y yo estoy contento con ello. Pero ella dice, yo no robé nada, siguiente instancia, Real Audiencia. Y por encima de estas audiencias estaba la Audiencia de Lima, la Real Audiencia de Lima, que era el máximo tribunal de justicia en el virreinato peruano. Si a alguno de los dos no nos gusta el resultado, entonces podríamos ir como máxima y última instancia hasta España. Y el Consejo de Indias era el que daba el veredicto final, inapelable. Ya no se puede terminar pidiendo otro tipo de garantías. Ahora, tomen en cuenta, yo siempre menciono esto, para que tengas cuidado. Yo no voy a terminar haciendo tremendo proceso judicial por un celular, ¿ya? Por más moderno que sea. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque solamente hacer un juicio ante el corregidor implicaba terminar teniendo un abogado, terminar teniendo testigos, movilizarlos para que el corregidor los termine escuchando. Y eso ya era costoso. Pasar a una audiencia, ¿ya? Era mucho más costoso, ¿ya? Tenías que trasladarte a otro lugar, viaje, transporte, alimentos, ya vivienda, abogado, documentación, trámites, era todo un costo muy grande. Más si venías hasta Lima, peor si te ibas hasta España. Profesor, entonces la mayoría de los juicios, ¿dónde quedaba? Quedaba con el corregidor y como máximo en la audiencia, ya, como máximo en la audiencia. Los casos que llegaban a Lima o a España eran casos muy importantes, casos por terrenos muy grandes, por un título de nobleza o por algo muy influyente, ¿ya? No por casos menores, ¿ok? Por otro lado, había esto. Cuando el virrey del Perú, por ejemplo, estaba en funciones, ¿ya? ¿A qué me refiero que estaba en funciones? Me refiero a que cuando el virrey estaba gobernando, a él le podían hacer 50.000 denuncias. Lo podían acusar de corrupto, de ladrón, de mil cosas. Lo podían denunciar, pero no había proceso judicial. Profesor, ¿por qué no lo juzgaban? ¿Ya? ¿Por qué no lo juzgaban? Bueno, no lo juzgan por una cuestión muy simple, ¿eh? Ya, muy simple. No lo juzgan porque cuando tú tienes un cargo político, se te va a terminar, vas a tener un montón de enemigos y te van a denunciar de cualquier cosa, ¿ya? De cualquier cosa, ¿ya? Con o sin pruebas. Entonces, por cada denuncia yo no voy a estar preocupándome en terminar defendiéndome, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Mientras tú tengas un cargo, no habrá proceso. En el caso del virrey en específico, ¿qué pasaba? Cuando su periodo de gobierno acababa, automáticamente el virrey era llevado a España al Consejo de Indias y se le hacía un juicio, un solo juicio por todas las denuncias que hubieron en su contra. Y ese juicio se le llamaba juicio de residencia, ¿ya? Es decir, todas las denuncias en su contra se ponían en un solo juicio y se terminaba declarando si era culpable o inocente. O sea, la autoridad del gobierno también se le hacía eso. Profe, aguanta. ¿Y por qué no se hace eso en el Perú actual? ¿Por qué automáticamente cuando un presidente o un alcalde sale de gobierno, por qué no se le hace un juicio de residencia? La verdad es que puede sonar bonito, pero la verdad es que ningún virrey terminó siendo declarado culpable y llevado a la cárcel por los actos de corrupción y de robos que habían que eran evidentes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué?
por una cuestión bien simple. El virrey, como máxima autoridad del gobierno colonial, ¿qué tenía que hacer? Aparte de administrar el gobierno como si fuera el propio rey, él tenía que enviar 2 veces al año impuestos a la corona española. Los impuestos que él mandaba eran directamente al rey, como el quinto real, por poner un ejemplo. Pero lo que hacía el virrey era enviar una yapa, un óbolo, una propina especial ¿a quién? Al Consejo de Indias, porque ellos eran realmente los que dirigían América. Y esa propina se la repartían todos los miembros del Consejo. Entonces, cuando yo era juzgado e iba al Consejo de Indias, me decían a mí en el tribunal, ya me decían a mí en el tribunal, a usted se le acusa de corrupción, de haber obtenido una tremenda cantidad de dinero, por sobornos en la minería, etcétera. Yo lo quedaba mirando nada más, con mi mirada ya le pasaba la información por Wi-Fi, ¿ya? O sea, lo que él estaba diciendo es, ¿y de dónde crees que han salido todos los regalitos que te he terminado mandando semestralmente a ti? ¿De dónde crees que sale toda esa plata? ¿Ya? ¿Del Espíritu Santo? No, sale de todas las coimas que he cobrado. Lo que yo estoy haciendo es repartir mi coima, nada más. Pues por eso es que el Consejo de Indias, sabiendo de que eso es así, al virrey lo terminaban declarando inocente. ¿Ya? Por si acaso, ya, por si acaso. Corrupción no es una cuestión nueva de la República Peruana, es algo que tenemos del virreinato y más. Ya hay más. Esperen un segundo que se me está acabando la batería. Voy a terminar poniendo el enchufe. Un segundito, manténgase. Entonces, ustedes decía, es eso. Ahora, ¿cuáles son las instituciones de gobierno en el territorio americano? En el territorio americano ya terminamos encontrando como principal figura de gobierno al virrey. ¿Ya? El virrey termina siendo, vuelvo a repetir, el representante directo del rey, como si el rey estuviera gobernando entre nosotros. ¿Ya? Él tenía tres poderes: poder político, con el cargo de gobernador; poder militar, con el cargo de capitán general. Espero recuerden, Francisco Pizarro, por ejemplo, era gobernador y capitán general de Nueva Castilla, poder político y militar. El virrey seguía teniendo eso, solamente que ahora era designado directamente por parte del monarca. Y además terminaba teniendo el cargo de presidente de la Real Audiencia. La Real Audiencia es el poder judicial en Lima, como te dije, pero ese cargo es nominal, ¿ya? Nominal. ¿Qué significa que sea nominal? Lo que pasa es que el cargo solo es de nombre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los virreyes entre el siglo XVI y XVII, me decía un profesor en la universidad que había fallecido hace algún tiempo, Teodoro Hamper, me decía que el virrey era un virrey de capa y espada. ¿Qué significa? Que la mayoría de los virreyes terminaban siendo representantes de familias nobles importantes, pero que no venían teniendo una educación superior. La inmensa mayoría de ellos no había estudiado derecho, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando ellos iban a la Real Audiencia, porque eran los presidentes, los jueces y los abogados discutían los temas, había un veredicto y el virrey decía, ¿pero por qué? ¿Ya? ¿Por qué así? ¿Por qué no de esta manera? ¿Por qué no se termina juzgando bajo estas condiciones? Y los miembros de la Real Audiencia, los oidores o los jueces, pues se encargaban de decirle, señor, no se puede hacer eso porque de acuerdo a la legislación se tiene que tratar de esa manera. Pues cada vez que el virrey intervenía, lo que hacía era hacer lento el proceso, interfería, ya no intervenía, interfería en el proceso judicial. Por eso es que la Real Audiencia le pidió al Consejo de Indias, ¿sabes qué? Dile al virrey, por favor, que no se meta. Al final, ¿qué cosa le dijeron al rey? Le dijeron, tú eres presidente de la Real Audiencia de acuerdo a tu título, pero tú cuando vayas a la Real Audiencia no tienes ni voz ni voto, ¿ya? Ni voz ni voto. Tú puedes ir sentadito a escuchar, ¿ya? Pero no puedes emitir opinión ni terminar votando como otros jueces, ¿ya? Así que su cargo era solamente de nombre. Profesor, ¿el virrey emitía leyes? Claro que sí. Sus leyes se llamaban cédulas, porque él no es rey. Si fuera rey, será real. Pero como él no es rey, es solamente cédula. ¿Ya? Los virreyes, repito, ya terminaban al culminar su periodo de gobierno, pasar al juicio de residencia. Y además de eso, recuerden que el cargo de virrey no tiene un tiempo determinado. Hay virreyes que gobernaron 4 años, 5 años, 12 años, 15 años. ¿Ya? Cuando a ti te decían, te van a reemplazar,
tú tenías la obligación de hacer algo llamado como el pliego de mortaja. ¿Qué era el pliego de mortaja? Era una suerte de memorias, ¿ya? Es decir, en un texto informal, tú terminabas escribiendo todo lo que habías hecho en tu gobierno, ¿ya? Yo he realizado tales obras, he cambiado tales leyes, he establecido tales medidas, y he establecido tales medidas en mi gobierno. Segunda parte, ya segunda parte, he dejado tales obras que se están realizando. Tercera parte, propongo de que el siguiente virrey haga tales cosas para mejorar las condiciones. Y cuarto, ten cuidado de tales personas y apóyate en estas. Repito, era una suerte de memoria para el nuevo virrey que entraba. Pero hay que tomar en consideración de que como es un texto, por lo general no todo lo que se dice ahí es verdad. Yo puedo terminar siendo hasta tales obras porque con eso vas a beneficiar a tal grupo que está conmigo. Ya, yo te digo, cuídate de este grupo porque ese grupo era mi grupo opositor y el próximo virrey, si tiene experiencia, tendrá que saber moverse. Pero ella tiene una suerte, repito, de memorias o de información del virrey sobre lo que ha encontrado en el gobierno. Además del virrey están las audiencias. Ya te dije hace un rato, la audiencia es parte del sistema judicial que tiene instancias: corregidor, audiencia, real audiencia, consejo de indias. Las audiencias eran varias, ya te mencioné. Está la audiencia de Panamá, está la audiencia de Santa Fe de Bogotá, está la audiencia de Quito, está la audiencia de Charcas, está la audiencia de Santiago y está la audiencia del Río de la Plata. Por encima de esas audiencias está la Real Audiencia de Lima, que es el máximo tribunal de justicia en el territorio del virreinato peruano, y por encima de ellas el Consejo de Indias. ¿Quiénes son los jueces de las audiencias? A los jueces se le llama oidores, ya a los jueces se le llaman oidores. Todos los juzgados vienen teniendo fiscales. Los fiscales son los que defienden los intereses del Estado en denuncias sobre empresas o personas. No te olvides tú, ya es parte del sistema jurídico. Ahora, así como el Perú actual está dividido en regiones y las regiones en provincias, las provincias del Perú entre los siglos XVI y XVII se le llamaba corregimientos. Un corregimiento provincia es dirigido por un corregidor. El corregidor tiene 4 funciones en el virreinato. Función número 1, pues en primera instancia, ¿ya? Ante la denuncia de los pobladores de su corregimiento provincia. Segundo, además de ser juez en primera instancia, él terminaba siendo el que recaudaba los impuestos. Profe, ¿recaudar es igual que cobrar? No. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que un corregimiento o provincia estaba conformado por dos cosas. ¿Ya? Estaba conformado por dos cosas. El corregimiento o provincia estaba conformado en su mayoría por reducciones o pueblos indígenas, porque los indígenas son la mayoría de la población. Y también estaban conformados por ciudades o pueblos de españoles. ¿Ya? Pueblos españoles. Segundo, recuerden, repito, que dentro de este corregimiento o provincia, toda la población de diferentes maneras pagaba impuestos. En el caso de las reducciones, por ejemplo, quien cobraba el impuesto porque estaba en contacto directamente con el indígena era el cacique. El corregidor, al corregidor le dicen, mira, sabes que tu provincia, tu corregimiento tiene que pagar $40,000 de impuestos. Vamos a poner ese ejemplo, $40,000 de impuestos. Entonces, como yo tenía 6 u 8 territorios dentro de mi provincia, entonces divido 40,000 entre 8. Entonces yo le decía al cacique, me tienes que pagar $5,000 de impuestos. ¿Cómo lo consigues? Cobre el tributo indígena, ¿ya? ¿Cuánto a cada uno? Ese ya es tu problema. Yo vengo 2 veces al año, junio y diciembre, y tú me tienes que pagar $5,000. Esa termina siendo la chamba. Entonces, el cacique cobraba el tributo indígena y el corregidor llegaba en una fecha determinada y recaudaba lo que el cacique había cobrado. Pero ¿qué pasa si el cacique no tiene 5,000, tiene $4,900? ¿Ya? Yo, corregidor, le voy a reclamar al cacique. ¿Dónde están los 100 que faltan? ¿Ya? Y él me va a decir, lo que pasa es que el indio tal no ha querido pagar. Entonces ahí sí entro yo a imponer mi autoridad. ¿Por qué no pagas? Porque no quiero. ¿Qué? Si me responden así, por lo general el corregidor iba con un par de negros y le metían golpe al indígena. Entonces, ¿por qué iba con negros? Precisamente porque los indios y los negros se tenían que odiar. ¿Ya? La idea del gobierno español era que estos vivan juntos, pero se odien para que no se unan en contra del gobierno español. Tercera condición, además de la MIT y la recaudación de impuestos, estaba el tema del reparto. Profesor, ¿qué cosa es el tema del reparto? Mira, el corregidor, ya, te explico lo que te decía hace un rato. Recuerden que hay un montón de indios que se escapan de su territorio y llegan a otra provincia y son llamados forasteros. El forastero no paga tributo indígena, no paga tributo indígena. Pero el corregidor, para hacer una pregunta, ¿no podía agarrar a esos indígenas y devolverlo al lugar de donde se habían escapado? En realidad debía hacer eso, debía hacer eso, porque este indígena le está tributando al gobierno. Entonces, ¿qué hacía el corregidor? El corregidor era mosca, ¿eh? El corregidor hacía lo siguiente. A ver, indígena forastero, ya indígena forastero. Tú estás acá en mi provincia, en la provincia de, no sé, de Ayacucho, pero tú eres de Lima.
Yo te puedo mandar a Lima. Si yo te mando a Lima, tú tendrás que pagar tributo indígena y tu tributo indígena va a ser como 200 soles. ¿Ya? Ahora, ya, ahora. Yo no lo voy a hacer, ¿ya? Yo quiero ser tu amigo, ya lo quiero ser tu amigo. Pero como yo soy tu amigo, mira, yo también soy comerciante para poder obtener un ingreso más, porque lo que me paga el gobierno no es mucho. ¿Ya? Entiéndelo como que yo te estoy dando un discurso para convencerte. Entonces, mira, yo estoy vendiendo, por ejemplo, una chompa, ¿ya? Vamos a poner ejemplo, esta chompa que yo tengo acá. Yo estoy vendiendo esta chompita que está acá. Esta chompita ya termina siendo hecha de paño, termina siendo una tela gruesa, puede resistir al frío donde tú terminas viviendo. Y esta chompita yo te la puedo terminar vendiendo a 120 soles. ¿Ya? Profe, aguanta, aguanta, aguanta. Esa chompa la puedo terminar consiguiendo en otro lugar por 40. ¿Ya? Por 40. Pero el corregidor te dice, sí, pero vale 120 soles. ¿Ya? ¿Me la compras o no me la compras? ¿Por qué lo dices así? Porque ponte a pensar como el indígena. Si yo le compro a este corregidor una chompa de 120 soles, el corregidor no me va a regresar a mi pueblo. Porque si yo regreso a mi pueblo, voy a tener que pagar impuestos por 200. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Ya? ¿Qué me conviene? ¿Pagar 200 o pagar 120? ¿Ya? Pagar 120. Usa tu lógica, ¿no? Y respóndeme, ¿qué harías tú? ¿Ya? ¿Comprarías una chompa que sabes que vale menos del valor que te están ofreciendo, o mucho, mucho menos del valor que te están ofreciendo, a cambio de evadir un impuesto que es mucho mayor del valor de esa chompa? ¿Ya? Es lo que hacía la mayoría, ¿no? Ya es lo que hacía la mayoría. De esa manera, el corregidor ganaba, porque vendía productos de un precio barato a un precio muy alto, ganando mucha plata. Ese era el reparto, ya ese era el reparto. Por otro lado, el indígena ganaba, porque en lugar de pagar 200, pagaba 120. El que perdía, el gran perdedor, era el gobierno, que no recibía el tributo del indígena. ¿Ya? No se olviden de eso, ya no se olviden de eso. Ahora, repito, ya te hablé de las 4 funciones. Juez en primera instancia organiza la MITA, ¿ya? Porque él es el que decide a dónde van a trabajar los indígenas. Inicialmente la MITA era minera, como la había establecido el virrey Toledo, pero luego se estableció que el indio también podía trabajar en los obrajes para producir tela, que el indio podía ir como sirviente a la casa de un noble, ya eso se le llamaba mita de obrajera en el primer caso, y en la segunda se le llamaba mita de plaza en la construcción y mita de pongo como sirviente. Habían diferentes tipos de mitayos. Ahora, los corregimientos del siglo XVI y XVII fueron reemplazados por las intendencias en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. ¿Ya? Entonces, no se olviden de ese caso. De esto todavía no lo explico más porque lo vamos a ver en el caso de las reformas borbónicas. Luego terminamos encontrando lo que hemos hablado, las reducciones. Las reducciones son los pueblos de indios gobernados por parte de caciques, pero subordinado al corregidor. ¿Qué hacía el cacique? Era funcionario del gobierno, intermediario entre el gobierno español y la mano de obra indígena. Ya él terminaba siendo el que recauda el tributo y se lo termina entregando al corregidor, que es su superior. Los cabildos eran los municipios, ya eran los municipios, los gobiernos locales. Entonces, en las ciudades de blancos habían precisamente municipios o cabildos y terminabas teniendo un funcionario que terminaba siendo el alcalde. Así como había alcalde de español, había alcalde de indios. Pero el alcalde de indios, o también llamado Barayo, recién aparece a final del siglo XVIII con las reformas borbónicas y dura muy poco tiempo y en algunos lugares ni se aplica. Así que esa es parte de todo el sistema de gobierno existente y es acá hasta donde vamos a terminar trabajando. Ahora, ya vamos a terminar muchachos, con las claves que nos corresponden del avance de esta semana. A ver, vamos a ubicarnos por acá. Yo lo había jalado, creo que esta es, ¿ya? Supongo que lo pueden ver acá en la pantalla, como lo estoy poniendo yo. Confirme que se ve en la pantalla, por favor. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver. Dice, dime. ¿Me estabas diciendo algo? Ya, escuché una palabra, pero no. No te escucho, no te escucho. ¿No se me ve? A ver, no sé qué me están diciendo. Allá. Allá, allá, allá. Perfecto. Ya, dice acá. Observe el mapa del virreinato peruano mostrando a continuación y señale lo correcto. Recuerden, les dije hace un rato, el virreinato peruano es toda América del Sur, desde Panamá hasta Chile. Desde Panamá hasta Chile.
salvo el Brasil, que le pertenece a Portugal, y Venezuela, que le pertenecía al Virreinato de México, Nueva España. Dice, abarcó territorios que dan acceso al Atlántico, por supuesto. Aquí está Argentina, por ejemplo, o esta parte de Panamá. Estuvo dividido solamente en 4 audiencias. Estaba la audiencia de Panamá, de Bogotá, de Quito, de Charcas, de Santiago, del Río de la Plata y de Lima. Así que había más de 4. Incluyó la parte oriental de Sudamérica. Oriental termina siendo la zona del Brasil. Y abarca la zona oriental en la zona argentina. Ahí sí podríamos ser. Pero la otra me dice incluyó territorios con acceso al Pacífico y al Atlántico. Eso sí es más correcto, ¿ya? Porque no toda la zona oriental de Sudamérica le pertenece al Virreinato del Perú. La mejor clave en la 1, entonces, es la clave de. Pregunta facilita mirando el mapa nada más. Pregunta 2 dice, observe atentamente la siguiente imagen que muestra el virrey más importante que tuvo el Perú en el siglo XVI, que es el virrey Toledo. Respecto a su labor, indique los enunciados que son verdaderos o falsos según corresponde. Dice, fue quien organizó el virreinato peruano creando, por ejemplo, las reducciones islamita minera, verdadero. Pacificó la región rebelde de Vilcabamba, sí, porque manda a matar a Tupac Amaru primero, verdadero. Dice, aplicó por primera vez las leyes nuevas de Indias. No, ya habían 4 virreyes antes que él, así que no es el que lo aplica primero. Es el mayor organizador del virreinato, nada más. La clave sería, por lo tanto, la B, verdadero, verdadero y falso. La República de Españoles incluyó en el virreinato peruano ¿a quién? Dice, eran los españoles peninsulares y los españoles americanos o criollos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser? La D, criollos o español americano y español peninsular. 4. Dice, el trabajo a perpetuidad en las haciendas a cambio de recibir una parcela en tiempos del virreinato y gran parte de la república estuvo a cargo de quién. Al negro no se le daba una parcela, eso se le terminaba dando al indio, al yanacona, se le daba un topo, una porción de tierras. ¿Ya? Dice, estuvo a cargo de los indios y el indio se le llamaba yanacona, el que terminaba trabajando en la tierra de los hacendados en la sierra, quienes labraban la tierra y trabajaban en las haciendas de los privilegiados. Esta forma de explotación fue conocida con el nombre de... Ajá, ahí hay un problema. Debería no ser mita o grajera, debería ser solamente mitayos, podrían ser. No había visto eso. De la primera alternativa debe ser yanacona, ya, yanacona, dice, sí, está mal esta pregunta. ¿Ya? Y la segunda debería ser mitayo. El indio era llamado mitayo, ¿ya? Porque terminaba trabajando también para el Estado. Pero acá le están exponiendo muy específico como mita minera o mita obrajera. Entonces, una de estas, la D, por ejemplo, vamos a cambiarlo de mita minera a mitayo. El indio era llamado mitayo y era yanacona cuando terminaba trabajando en estas tierras. ¿Ok? Pregunta 5 dice, respecto a sus colonias americanas en España, una de las funciones del Consejo de Indias fue, recuerden, dice, recopilar las leyes virreinales y dice, reemplazar al corregidor, no, el corregidor lo reemplaza el virrey. Organizar las reducciones, eso lo hace el virrey. Administrar las intendencias tampoco. Así que la clave es, ellos ven el tema legal, el tema judicial, la clave A. Nivel intermedio, dice 6. Respecto al territorio colonial del Perú, indique el enunciado verdadero o falso. ¿Abarcó toda Sudamérica, incluso Panamá? Toda no, porque Brasil y Venezuela no son parte del dominio. Falsa es la primera. Inicialmente tuvo 7 audiencias, ya 7 audiencias, te repito, ¿eh? Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Charcas, Santiago y Río de la Plata. Verdadero, ¿ya? Fue antecedido de gobernaciones. Antes del virrey estuvieron los gobernadores que fueron eliminados con las leyes de Indias. Entonces la clave es la B de besito. Falso, verdadero, verdadero. Acompañó de su secretario Álvaro Ruiz y de hombres sabios como el cosmógrafo y historiador Sarmiento de Gamboa y posteriormente Polo de Gardo, Juan de Matienzo, José de Acosta, el virrey Toledo inspeccionó el territorio virreinal durante 5 años, recorriendo 8.000 kilómetros en 2 etapas. La primera en Lima, Huarochirí, Jauja, Huamanga y Cusco, y la segunda en Checacupe, Chucuito, Juli, La Paz, Potosí y La Plata, o sea, el Alto Perú, Bolivia. La larga visita tuvo incidencias. Dice, tras ingresar a la sierra por Huarochirí, en el 70 arribó a Jauja, donde estableció nuevas reducciones o poblaciones de indios. Allí quedó asombrado al encontrar una montaña de expedientes judiciales, pues los lugareños eran dados a pleitos interminables. Práctico como era su costumbre, para demostrar la inutilidad de tales papeles, los echó a la hoguera. Dice, ¿por qué realizó dichas visitas el virrey Toledo? Las visitas solamente. Entonces lo que él estaba haciendo es ver el territorio que iba a gobernar y en base a eso tener conocimiento y establecer la mejor administración posible. Entonces dice, ¿porque quiso desprestigiar a los indios altamente suyo? No. Porque quiso iniciar la explotación de minerales metálicos, ya existía. Porque debe comprender la realidad en la cual gobernaría, ese está mejor. Porque supervisó la labor realizada por los virreyes antecesores. No, principalmente era conocer el territorio, la población, los recursos. La C es la mejor clave. Pregunta 8. El virrey Francisco de Toledo llegó al Perú en el 69
y su régimen se caracterizó por impulsar la organización del virreinato. Por ello, elija la alternativa que presenta principales hechos de gobierno. Fundación de las reducciones, sí. Instalación del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición, también. Organiza la mita, también. En realidad no la organiza, la reorganiza, porque ya existía la mita, pero con él se vuelve a hacer, ¿ya? Entonces, la mejor clave es todas. Los centros de refugio del, agrupados en masas, básicamente se encontraban en bosques y cerros del Perú colonial, y estos fueron conocidos como el lugar de refugio de los cimarrones, los negros que se escapaban eran los palenques, ¿ya? Así que la mejor clave es la B de besito. 10. El virreinato peruano fue creado por el rey Carlos I. A lo largo de su historia tuvo 40 virreyes. Respecto a la función de los virreyes, indica el enunciado que no corresponde. Dice, ¿presidía en reuniones la Real Audiencia? Sí, ese era por lo menos de nombre su cargo. ¿Ejercía la máxima autoridad en temas militares? Es capitán general. ¿Tenía injerencia en el nombramiento de autoridades religiosas o dirigía el tribunal del consulado en la ciudad? Y en términos religiosos sí, pero en términos del consulado no. Ellos eran dirigidos por los criollos y veían temas comerciales. Así que la clave es la D. ¿Ya? La última 5 dice 11. Con respecto al virreinato, indique el enunciado correcto. 1. El virreinato fue creado en 1542 a través de la Real Cédula dada por el rey Carlos I de la dinastía Habsburgo, verdadero. ¿Ya? Las nuevas leyes de India fueron promulgadas por el Consejo de Indias y aplicadas por el primer virrey del Perú. No, porque el primer virrey del Perú ni siquiera se le terminó permitiendo gobernar, lo mataron. 3. El primer virrey del Perú pacificó estas tierras al vencer en la batalla de Jaquijahuana de 1548 los grandes cometeros. Falso también, ya falso también. Porque recuerden que el primer virrey del Perú lo matan y el que pacifica esto es Pedro de la Gasca, ¿ya? Así que yo no veo ya tanto esto. Le podría hacer una jalada de pelo a la pregunta, ¿ya? Y podría decir que es la 2. ¿Por qué? Porque el virrey Blasco Núñez de Vela, ya Blasco Núñez de Vela, ya va avanzando desde la zona de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, a pie. O sea, va entrando a estos pueblos, va aplicando ciertas medidas, pero cuando quiso entrar a Lima, lo votaron. Por eso se suele decir que él no es virrey porque no terminó gobernando desde la capital, aunque ya venía aplicando ciertas medidas en otras partes del virreinato. Yo recuerdo, si puedo entender de quién es la pregunta, ya, y por eso te doy esa respuesta. Ya, la pregunta puede ser del profe Julio Espinosa, y esta es una de las cosas que él siempre argumenta, que sí tiene en la práctica el poder del virrey porque ejerce gobierno, pero no en la capital, que es lo que se suele decir de él. Entonces, podría jalarle los pelos y decir que la clave es 1 y 2. Si el virrey emite cédula, no real cédula. La imagen hace referencia a los castigos del Tribunal de Santo Oficio, que fue establecido por el virrey Toledo, que tuvo como objetivo principal, ¿qué cosa dice acá? Castigar a judíos y católicos que incurriesen en delitos, permitir la libertad de creencia religiosa ajena a la católica, no. Perseguir a los indígenas politeístas, el indígena no era juzgado en el Tribunal de Santo Oficio, a ellos con sus curas doctrineros. Vigilar la pureza del catolicismo, esa es la manera o esa es la respuesta correcta. Ellos castigan al hereje, al que se desvía de la pureza de la fe católica. De 3 más. La República de Indios, materializada en reducciones, tuvo como objetivo, ¿ya? Dice, vigilar, adoctrinar y convertir al indio al modelo occidental, ¿ya? Sí, tiene esa función. Los pongo acá para poder controlarlos, cobrarles impuestos, manejarlos de manera directa. Está bien la clave A. La Real Audiencia de Lima fue creada por las leyes nuevas de Indias y sus miembros eran llamados oidores. Esa institución era, ¿ya?, el máximo tribunal de justicia dentro del virreinato. No te olvides, corregidor, audiencia, Real Audiencia de Lima y Consejo de Indias allá en España. Y la última dice acá, esta es una imagen de Huamán Poma de Ayala, donde se ve a corregidores de alto tamaño y a indígenas chiquititos que le están llevando los tributos. ¿Ya? Miren ustedes ahí, chiquitito en la parte inferior. ¿Ya? Dice, respecto a la autoridad que figura en la siguiente imagen, que es el corregidor, no corresponde. ¿Evangelizan las reducciones? No, ellos no veían temas religiosos, eso lo veía el cura doctrinero. Gobernar una provincia o corregimiento sí, dirigir el reparto mercantil, que era hacerles comprar productos que no les eran útiles, y dirigir la MIT y tributo también. Así que en la 15 la clave es la A. ¿Ya? Ahí están tus domiciliarios, muchachos, para que puedas terminar respondiéndole en la parte inferior tus claves. Así que nos vemos la siguiente semana para ver organización cultural, económica del virreinato y reformas borbónicas. Así que vengan repasando esos temas. ¿Cuál era la 14? Con eso me despido. En la Real Audiencia, máximo Tribunal de Justicia en el virreinato del Perú, por encima de las audiencias y los corregidores. ¿Ok? Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Cuídense mucho, ya cuiden a la familia.
Nos vemos. No se olviden, para los que estuvieron temprano en la presentación de mi libro, viernes